¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR, otra noche caliente en la política argentina, como recién lo contaba Maxi Montenegro y Javier Calvo. Muy buena información para un dato político muy importante para el gobierno nacional. Recién veíamos sobre el final del programa de Maxi Montenegro un modo de acción política de Javier Milei, un like a una cuenta que ratifica que efectivamente hay dictamen de la ley bases en el Senado. Probablemente también, como explicaba recién Javier Calvo, se obtenga el dictamen para el paquete fiscal, algo que el gobierno viene merodeando, trabajando desde hace muchas semanas. Piensen ustedes, esto comenzó allí por el mes de febrero. El primer gran capítulo sobre este tema tiene que ver con lo que había pasado con la ley ómnibus, estos mismos paquetes, pero transformados o multiplicados por 10, por 20 en la cantidad de artículos que se estaban trabajando. Mucha muñeca política, se habla de un trabajo de Guillermo Franco como ahora jefe de gabinete, con más capacidad para articular, con una articulación con la titular del Senado y vicepresidenta Victoria Villarroel. Enseguida nos dan los detalles y mucha más información Pablo Ibáñez, pero volvemos al Congreso. Nuestro compañero Diego de Nicolás, gran trabajo, gran cobertura. Cuando todo parecía liquidado, allí llamó Diego de Nicolás y dijo: atención, porque hay dictamen. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Y sí, porque te cuento cómo transcurrió la tarde. Aquí comenzó allá por las 15 horas una reunión de comisión donde el oficialismo estaba ilusionado con obtener las firmas. A medida que fue avanzando la tarde, esa sonrisa se fue desdibujando. Y en un momento se llamó a un cuarto intermedio. Primero en la comisión que trataba la ley bases, luego en la comisión que trataba el paquete fiscal. Habían apagado las luces del Salón Azul donde estaban reunidos y nadie sabía cuándo se iban a volver a reunir luego de ese cuarto intermedio. En todo ese momento empezó a correrse el rumor. Llegó Guillermo Franco, se reunió con Villarroel, se va a reunir con senadores y a partir de allí comenzaron a desatarse esos puntos que todavía estaban trabando la negociación. Guillermo Franco, el jefe de gabinete en el Senado, pudo avanzar con esa negociación política y hace solo algunos minutos finalmente se anunció desde el oficialismo que hay dictamen para la ley bases y muy probablemente en breve habrá el dictamen también para el paquete fiscal. Son dos leyes diferentes, pero que van de la mano. Fueron de la mano en diputados y la idea del gobierno es que vayan de la mano aquí en el Senado. Bien, Diego, ahora vamos a detallar también con mucha información que tiene nuestro compañero Pablo Ibáñez, lo que agregó Javier Calvo hace un minuto nada más. La pregunta es: ¿qué es lo que destrabó? La acción política de Francos, promesa de qué, a cambio de qué aparecieron las firmas para el dictamen, por lo menos de la ley bases. ¿Qué información hay sobre esto? A ver, hoy cuando estaban en la reunión de comisión se hablaba que de las 28 firmas necesarias faltaban 3, solamente 3. Esta reunión que habría sido, algunos dicen, con el senador Lustó, quizás con la senadora Tagliaferri y algún senador más, podría haber sido la clave para definir esto. Lo que se dice es que el contenido del dictamen que hoy estaba sobre la mesa no se ha modificado, que el texto va a ser el mismo. Pero claro, dentro de estas negociaciones podría haber alguna promesa futuro, quizás para el paquete fiscal o para algún otro tipo de norma o beneficio que esté a la firma del Ejecutivo. Bien, Diego, muchísimas gracias y desde ya gran trabajo. Me imagino que ya la cosa está medio liquidada allí en el Senado, ¿o siguen buscando senadores y senadoras para una firma? No, todavía hay reuniones aquí en el Senado, seguramente vamos a tener para un buen rato más. Bueno, entonces estamos atentos, tenés prioridad. Un gran abrazo, Diego. Hasta luego. Bien, acompáñenme a la mesa. Luego, por supuesto, vamos a retomar el comienzo original del programa, pero esto es así. Insisto, otra noche caliente en la política argentina. Abrazo a todos, muy buenas noches. Pablo Ibáñez, ¿qué información? No, la información que se va a completar mañana, la firma también del paquete fiscal, lo decía Javier Calvo. Está el gobierno convencido de eso. La intervención final, casi sobre la hora, de Guillermo Franco con Victoria Villarroel, una reunión que tuvieron en el Senado, de la que participaron también distintos senadores, logró un mecanismo que es habitual en la negociación legislativa, que es la firma con disidencia. ¿Qué quiere decir finalmente? Que hay senadores
que acompañan el proyecto del oficialismo, en este caso el proyecto enviado por el Ejecutivo, aprobado en diputado con reformas y enviado, tiene ese dictamen, pero hay varios senadores, Pablo Blanco, Tagliaferri, también Cuader, del peronismo federal, acompañan pero con disidencias. ¿Qué Entre significa Ríos, esto? Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Que lo que están haciendo estos senadores al aportarle las 3 firmas que le faltaban al oficialismo, a la Libertad Avanza, es facilitar que el proyecto llegue a tratarse al recinto. Sí. Ahora, no necesariamente implica que esos senadores van a estar acompañando íntegramente cada uno de los capítulos de la ley. Voy a detenerme en un caso particular para entender. Muchos senadores, los patagónicos, por ejemplo con el tema ganancias, muchos senadores de provincias con la cuestión de Aerolíneas Argentinas marcaron disidencias, sostienen sus disidencias, no van a acompañar el tratamiento, la aprobación en particular de esos capítulos, pero van a acompañar en general la ley bases y van así permitir con su firma hoy que finalmente el proyecto dentro de una semana, porque mañana se van a conocer los dictámenes, jueves va a tener que pasar una semana para que recién el próximo jueves llegue al recinto y se trate en la Cámara de Senadores. Esta es una aclaración importante. Quizá damos por sentado que se entiende la diferencia entre dictámenes y proyectos. El dictamen es lo que trabajan las comisiones, que entienden sobre los temas que se están discutiendo. Hubo una discusión muy fuerte sobre si fueron las comisiones suficientes y necesarias respecto de la gran cantidad de temas que encierra la ley base, que encierra el paquete fiscal, pero eventualmente con ese dictamen es con lo que se va al recinto, y eso es lo que se discute. En este caso un dictamen de mayoría, que es lo que logró el gobierno. ¿Qué es lo que logra el gobierno más allá de estas disidencias? Y hay 2 o 3 interrogantes para poner sobre la mesa. Un primer interrogante es cuánto de este acompañamiento después se puede manifestar efectivamente en votos para que los temas más sensibles para el gobierno logren tener los votos suficientes en el recinto. Lo otro es qué ocurrió. ¿Qué ocurrió entre el cierre del plenario a las 8 de la noche sin dictamen y lo que se produjo después, que no es ninguna anomalía, porque finalmente pueden los senadores firmar el dictamen fuera del plenario, concluido el plenario, porque no era que el plenario se había cerrado, había pasado a cuarto intermedio, por lo tanto, por eso, cuando se reabra mañana el plenario, se van a conocer los dictámenes en esa instancia. Y ahí me parece que es un primer triunfo de Guillermo Francos en la negociación, porque logró destrabar, o por lo menos logró transmitir lo siguiente. Había un punto muerto, había muchas cuestiones que los senadores no estaban dispuestos a acompañar y el gobierno no estaba dispuesto a ceder. Entonces, se avanza en esa etapa, insisto, habrá que ver cuántos números tendrá cada uno a la hora de votar capítulos sensibles como ganancias, como el RIGI, como privatización de empresas del Estado. Y ahí sí se produjo una doble etapa política. Primero, que hace 10 días Franco le pidió a Victoria Villarruel que se meta en la negociación. Y Victoria Villarruel se metió en la negociación en el Senado cuando hasta ese momento estaba prácticamente afuera. Victoria Villarruel llegó a este punto, hoy transmitió que se encontraba como una especie de muro donde no podía resolver las demandas y lo que ella podía dar. Y apareció Francos, ahora empoderado como jefe de gabinete, con capacidad para decir esto avanza, esto no avanza, y seguramente otras cuestiones, a veces más imperceptibles, pero más concretas, sobre la relación entre Francos y los gobernadores. Entonces, punto para Francos, más allá de lo que se haya negociado concretamente o lo que habilitó Francos para poder negociar. En un ratito avanzamos lo que está diciendo Pablo Ibáñez, porque tiene que ver con los primeros movimientos, las primeras fichas que mueve Guillermo Francos como jefe de gabinete, y evidentemente consigue un hecho importante que se corona esta noche, y para el gobierno muy importante. Todavía no grita gol, el gol va a ser cuando tenga las firmas de las manos alzadas para la ley bases, pero evidentemente es un elemento importante y marca a esta hora y en esta noche lo más caliente, lo más importante de este momento. Pero no fue quizá la historia más importante del día. Acompáñenme, les quiero contar algo. En realidad lo que quiero hacer es darles tranquilidad. Quiero que se queden en esta noche, una noche muy fría. Queremos desde QR llevarles el siguiente mensaje.
tranquilos, tranquila, todo liso. Acá no pasa absolutamente nada. A ver, pensemos. Hace frío y no hay gas. Por aquella jodita de la motosierra sobre la obra pública, se termina pagando 450 millones de dólares más de lo que se pudiera con lo que se hubiera podido resolver efectivamente el problema. Tranquilos que acá no pasa nada, que hay hambre en la Argentina, la agenda del hambre, lo que venimos siguiendo en QR noche a noche. Pero sin embargo hay alimentos almacenados en galpones que el gobierno no reparte. Tranquilos, tranquilas, no pasa nada. En el país del mate, nuestra yerba viene de Brasil y de Paraguay. Tranquilos, tranquilas, no pasa absolutamente nada. Policías y maestros juntos en acampes, movilizaciones reclamando por salarios. Tranquilidad. Empresas y fábricas suspenden, despiden trabajadores y trabajadoras, pero en el Congreso ahora hay un elemento más para poder lograr que las empresas que vienen de afuera tengan todo liso, tengan todo a su favor en la competencia con lo que pasa desde adentro y lo que nos pueden comer los de afuera. Estas son las voces del día y así arrancamos formalmente QR. Quiero dedicar un momento a Pamela, a Mercedes, a Andrea y a Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas. A partir de ahora, el corte del gas es total. O sea, no podemos vender ni siquiera un metro de GNC a partir de este momento. Pero si yo tengo una institucionalidad y tengo mandato hasta el 2026 y me renuncia a toda la gente para adelantar las elecciones, ¿cómo se llama eso? Golpe de Estado, ¿no? Desde 1984 el GNC fue creado como una política de Estado con la llegada de la democracia y hasta el día de hoy nunca faltó GNC. Que yo participe de un gobierno del peronismo no quiere decir que sea peronista. Yo siempre he sido una persona de ideas liberales, de ideas de la libertad. Yo digo que ese cambio que hubo en la ley, no estoy de acuerdo y habría que reverlo. ¿Pero vos qué crees? Pero está el homicidio agravado por el vínculo. Pero no creo en que haya una diferencia de género. Entonces, si es al revés... ¿No lo revisaste? No. No, si es al revés es un homicidio. Es un androcidio. Estoy absuelto. A mí no me dieron vuelta a la absolución y le dicen, completá el fallo, revisá el fallo. ¿Qué va a pasar con esto? A ver, primero es un fallo de corte de una caricia. Es verdaderamente insólito lo que estamos viendo. Se suceden una cantidad de acontecimientos disparatados que me parece que por la frecuencia los hemos naturalizado, pero cuando lo veamos en perspectiva histórica no lo vamos a poder creer. En todos los lugares donde se aplicó el socialismo fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y además, como exacerba la violencia de los políticos, han terminado asesinando a 150 millones de seres humanos. Pienso en todas las contradicciones que les mencionaba antes, escucho las voces del día que en un país normal ocurrirían en muchísimo más tiempo y también para reflexionar. Gran momento para un viaje, para seguir completando fotos del álbum, ¿no? Bueno, de lo que acabamos de escuchar, dos cositas que me sorprenden. Primero, el patito. Tuve que preguntar varias veces qué significaba el patito en la cabeza del patito amarillo y lo que estábamos viendo recién era una senadora de La Libertad Avanza que entendió que... Una diputada, perdón, trabajando en comisiones, Lourdes Arrieta, que le pareció el detalle, ¿no? De dar testimonio, de dar un testimonio político con el patito. Justamente, qué raro, ¿no? Del patito, porque te dicen, siempre dicen que no tiene los patitos en fila y la gente va y se pone patitos en la cabeza, es raro. Es llamativo. La capacidad de movilización que ha tenido aquellos quienes protestaron en la Quinta de Olivos por los ajustes
en sectores de discapacidad, una marcha nacional que habitualmente, recuerden, son marchas más minoritarias, pero tienen un número muy importante, es decir, cosas que están pasando y que van ganando cuerpo. Y retengan lo último de Javier Milei en Stanford, en Estados Unidos, retengan aquello de exacerbar la violencia, que en un ratito lo vamos a retomar. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado Agustín Jerez, expresidente de NARSA, por supuesto, para charlar sobre lo que está pasando con el gas. Agustín, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos vamos a quedar y vamos a ampliar una de las voces que compartimos recién, que tiene que ver con Marcelo Zanoni, que es el presidente de la Cámara de Gas Natural Comprimido, que dijo algo y planteó una fecha respecto de en qué momento o a dónde hay que remitirse en el tiempo para observar una crisis de esta característica. Ampliemos este testimonio y charlamos con Agustín Jerez. ¿Alguna vez en su vida vio que se anulara completamente la provisión de gas natural comprimido en todo el país? Desde 1984, el GNC fue creado como una política de Estado con la llegada de la democracia y hasta el día de hoy nunca faltó GNC. Bien, muy simbólica la fecha, es decir, desde la recuperación democracia aparecen problemas que habían comenzado a ser resueltos o que tenían marcos de resolución en la recuperación democrática. Agustín, habrás estado hablando de esto durante toda la jornada, pero después de haber escuchado voces del propio gobierno, después de haber entendido un poco más el conflicto, ¿cuál es el resumen? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué cortes de gas? ¿Por qué no alcanzó el gas? Bueno, me parece que es un poco el resultado de la política económica que se viene implementando en todas las áreas de gobierno. Digamos, la energía no es ajena a la parte social, la energía no es ajena a la educación y la consecuencia de no haber previsto esta pequeña ola de frío durante el mes de mayo. Prevenir significa hacer las importaciones correspondientes para que no tengamos que sufrir el desabastecimiento. Uno cuando prepara los inviernos, que lo hace los primeros 2 meses del año, hace el análisis de oferta y demanda y en virtud de eso la planificación de las importaciones. Básicamente lo que sucedió fue que además de la cuestión climatológica, una falta de planificación alrededor de las importaciones que podrían haber cubierto esta necesidad que se dio en una semana compleja en términos de clima, para darle la razón al gobierno, pero algo que era previsible, no es que de un día para otro se levantaron y hacían 2 grados en todo el país. Con lo cual, eso sumado a la restricción de fondos para habilitar las obras complementarias a gasoducto Néstor Kirchner y la falta del buque regasificador en Bahía Blanca, hicieron el combo perfecto para que hoy nos levantemos y todo el cordón rosarino-cordobés de industrias y de GNC esté sin abastecimiento. Esa tormenta perfecta que mencionaba Zanoni, ¿sí, Pablo? No, estaba pensando quién es el que en todo caso, qué área, imagino que energía, pero tiene que haber algunos actores que definen, advierten y anticipan y le transmite al responsable, en este caso el responsable mayor que será Caputo, decir, pasa esto, en algún momento lo tenés que resolver. ¿Dónde se cortó ese hilo? En la práctica funciona como lo acabas de decir. El área energética le eleva los requerimientos al ministro y el ministro define. Eso es lo que habitualmente sucede. Después habrá una cuestión entre ellos a ver si se hicieron los avisos correspondientes o no se hicieron los avisos correspondientes. La realidad es que la falta de inversión por 35 millones de dólares, como manifestabas al inicio del programa, resultaron en que la semana pasada tengamos que importar 500 millones de dólares. Entonces, por un lado le estamos pidiendo a todas las familias argentinas que maximicen y eficienticen su economía doméstica, a los jubilados que no les podemos dar los medicamentos oncológicos para su tratamiento, y por otro lado tenemos una gestión ineficiente que no sabemos si es del ministro de Economía o del área energética, que nos está costando 450 millones de dólares. Pero es complejo entenderlo. 450 millones es hoy. Pero no es que ya, ahora como dice, ahora vamos a hacer la obra, en 10 minutos lo terminan, no lo terminan. ¿Cuánto se va a perder? Bueno, bien por la mención. La obra se va a habilitar recién, la obra de la planta compresora de la que se habló durante todos estos días, se va a habilitar durante el transcurso del mes de junio. Eso para demostrar, y queda, digamos, queda a la vista,
que con aquella doctrina de no hacer obra pública, el gobierno se chocó con una realidad. Demoró durante 3 meses y medio el relanzamiento de estas obras, que las habíamos dejado en esta planta en particular en el orden del 62%, es decir, le faltaban 2 o 3 meses de trabajo, y esa postergación genera que recién la puedan tener disponible en el mes de ¿Qué función junio. cumplen las plantas de compresión? Te permiten que el gasoducto, que hoy está transportando 11 millones de metros cúbicos, pueda transportar 16 millones de metros cúbicos. Es decir, potencian la utilización del gasoducto, que está funcionando y está en perfectas condiciones, y en gran parte le está solventando toda esta crisis que está. El año pasado se hablaba de un ahorro concreto, más se hablaba 2.000 millones este año. 2.000 ya no van a ser, porque ya hubo que pagar 500. Iban a ser con el gasoducto, van a ser 4.400 millones de dólares, y muy bien que traes eso a la mesa, porque desde que el gasoducto se inauguró hasta la fecha, es decir, de julio a mayo de este año, ya lleva, nos ahorró 2.500 millones de dólares en importación de Ahora, Agustín, el gobierno dice, pero estas inversiones, en realidad, nosotros heredamos una postergación de esas inversiones. Las tendrían que haber hecho antes esas inversiones, dice el gobierno, además de la ola de frío, que no se repite, no sé, creo que dijo Adorni, desde la década del 80. Mira, vamos a aclarar, digamos, el debate para darle un poco más de sentido a todo esto. Vamos a suponer que el gobierno anterior no iniciaba la construcción de las plantas compresoras, como podría haber sucedido. Sí. Sin las plantas compresoras, la previsión que se hizo para todo este periodo invernal está mal hecha. Con lo cual, independientemente de si la planta compresora se construía o no se construía, vos tenías otras herramientas para poder cubrir este momento. Por eso a mí me apena, porque además de haber tenido una excelente transición con los equipos técnicos de este gobierno durante todo el mes de Vos diciembre, la protagonizaste. Hoy, exactamente, yo trabajé con los equipos técnicos de este gobierno muy cordialmente y profesionalmente, advirtiéndoles sobre las situaciones, cuáles eran las obras que había que continuar, y cuáles eran, por ejemplo, como la del gasoducto Néstor Kirchner, la segunda etapa, las que no había que postergar. Y me llamó la atención hoy cuando el secretario de Energía manifestó vía redes sociales que por culpa del gobierno anterior toda esta situación era digamos, causal por parte del gobierno anterior. Con lo cual, digo, no podés desconocer que tenés otras herramientas para atravesar esta crisis. Tenías las herramientas, no las utilizaste, o por desconocimiento o porque no te dieron la partida presupuestaria para Es decir, vos decís, utilizarlas. bueno, más allá de si hubo demoras en las inversiones se tendrían que haber hecho, cuando arrancaste vos sabías que tenías que hacer una previsión sin esas obras. Y eso lo hiciste mal. Habló Adorni, ahí vuelvo, habló Adorni hoy por la mañana y dijo que esto se iba a solucionar durante esta noche. No sé si, Woody, podemos compartir esto del vocero, dale. En primer lugar, en relación a la situación del gas, tema gas, comentarles que llegó al país el buque de la empresa brasileña Petrobras. Se encuentra en este momento, entiendo que en torno a las 9 de la mañana empezó este proceso, se encuentra descargando el material para reabastecer el suministro de energía. Se estima que el servicio volverá a funcionar normalmente en entrada a la noche de hoy. Bien, esto es razonable, esto es sensato, y una pregunta que hacía Pablo durante el tape, ¿va a haber cortes, puede haber cortes domiciliarios? Mirá lo importante que es la declaración que hace Adorni, lo importante y cómo nos clarifica el debate que estamos teniendo, que él dice, cuando ingrese el buque se resuelve el problema. Que es cierto, se va a empezar a normalizar, tardará 24 horas, 48 horas. Pero lo que te está diciendo es, si hubiéramos importado el buque, el problema no hubiera existido. Claro. Porque si ese buque hubiera estado dentro de las previsiones que había hecho el gobierno durante el momento en el que se hacen las primeras compras de GNL, la situación hoy no es la discusión de si la planta compresora sí o la planta compresora no. Independientemente de la planta compresora, te das cuenta que con el buque de Petrobras el tema estaba resuelto, con lo cual tenías otras herramientas. Quiero realzar esta portada que hace el equipo de producción. Dame un poquito más la portada, si podés, ¿se acuerdan, no? La imagen de la empresa estatal de gas del Estado. Bueno, este es el estado del gas. Y fíjense lo que tiene que ver con las fábricas que tuvieron que cortar el suministro. El problema de las garrafas.
Porque no todo es gas por red. En un ratito vamos a hablar con Fer Cerolini. ¿Cuánto sale una garrafa? ¿Está regulado o no está regulado el precio de la garrafa que necesitan una enorme cantidad de hogares en la Argentina? ¿A cuántos precios se consiguen, por otra parte, más allá de que haya un precio estipulado? Y las colas que se estuvieron viendo en las estaciones de servicio. Pero me encanta la idea de Estado del gas porque nos vuelve a hacer pensar sobre, el Estado, más allá del negocio que puede implicar todo lo que tiene que ver con la extracción, con la distribución, con la exportación de algo tan importante. ¿El Estado no tendrá cosas para decir procurando el bien común más allá de la propia ganancia? En ese sentido es muy interesante el posteo que hizo en redes la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con un superávit dibujado, en mi barrio le dicen trucho y sin gas en el caño. Durante el gobierno del Frente de Todos, en autocrítica online, entre paréntesis, de sutileza de la expresidenta, mencioné como un problema el de los funcionarios que no funcionaban. Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco funcionan, porque no saben o no entienden, se le ha sumado uno infinitamente más grave, el de las ideas que no funcionan, combo letal en materia de gestión estatal. Antes de pasar al próximo tuit, yo sé que del otro lado hay gente que ya escucha la palabra Cristina Fernández de Kirchner, kirchnerismo, peronismo, levantan la guardia y quizá algún argumento es difícil de tener orejas abiertas, pero prestemos atención al argumento, porque tiene que ver con el rol del Estado, con la gestión estatal. Se llama Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Javier Milei, Mauricio Macri, no importa. Tratamos de poner un poco de sentido común respecto del rol del Estado. Siguiente placa con las ideas de la expresidenta. La idea de superávit fiscal o muerte, como todo dogma, excepto los de la fe, está destinado al fracaso. La paralización de obras absolutamente complementarias pero imprescindibles, léanse los compresores que recién Agustín Jerez nos explicaba para qué eran necesarios, al gasoducto Néstor Kirchner, auténtica obra pública estructural. Bajo el eslogan para redes de no hay plata, revelan la falta de conocimiento, la confusión que hay en torno al concepto de gasto público, sobre todo cuando ese gasto es en realidad una inversión, porque permite que el Estado evite gastos mayores posteriores. Pausa acá. Es esa cuenta que venimos haciendo en QR también. Uno puede ver la planilla Excel de, por ejemplo, cuál es el estado contable de cualquier empresa del Estado, Aerolíneas Argentinas. Ahora, qué importante es ver cuánto una aerolínea de bandera genera un desarrollo productivo que no está en la planilla de la empresa, pero que genera riqueza. Y entonces, ¿cómo hacemos con esa cuenta positiva que genera una aerolínea de bandera que no se guía por el beneficio económico estrictamente, pero que sin embargo termina siendo importante en la cuenta final? La explicación es la que nos acaba de dar Agustín. Por no poner 45 millones de dólares, terminaste poniendo 500. ¿Y cómo te da la cuenta? ¿Quién hace esa cuenta? Es muy importante esto, insisto, más allá de quién lo esté diciendo, en este caso alguien que tiene mucha experiencia de Estado y lo puede resumir de esta manera. Siguiente placa. Pruebas al canto sobre funcionarios e ideas que no funcionan. Por no girar fondos a las contratistas que estaban ejecutando las obras de los compresores por alrededor de 40 millones, tuvieron que contratar buques por montos muy superiores. Hasta acá la idea no funcionó, pero además, cuando calcularon los buques que tenían que comprar, los funcionarios calcularon mal o no tuvieron previsión, lo que nos dice Agustín Jerez. Ya sabían que no estaba, aunque le echen la culpa al gobierno anterior de que tendría que haber hecho eso y no lo hizo. Lo dicho, con funcionarios que no funcionan, más ideas que tampoco funcionan, nada puede salir bien. ¿Está la postdata? Pues la postdata es interesante y nos vuelve a la pregunta que nos hacíamos hace un rato. No voy a hacer ningún comentario sobre la ausencia del presidente en estos momentos tan complicados, por estar de gira artística en el país del norte. Ya lo habíamos caracterizado el 14 de febrero en nuestro documento Argentina en su tercera crisis de deuda, un showman economista en La Rosada. Vamos a volver sobre esto porque lo que está haciendo Javier Milei en Estados Unidos tiene trasfondos, QR, tratando de mirar qué hay detrás de lo que vemos. Vamos a volver sobre el viaje del presidente y la agenda que ayer nos presentó Martín Granowski. Vuelvo a la mesa. Agustín, ¿vos crees que acá hay un dogma? Es decir, ¿es un error por un fanatismo ideológico, por un prejuicio ideológico respecto al rol del Estado, o es una mala gestión? No, yo creo que es un prejuicio ideológico, un dogma que tiene el Estado o que tiene este gobierno respecto a la función del Estado. Y muy bien el cartel, porque me hace recordar el desarrollo de la infraestructura de gas en Argentina, y Gas del Estado cumplió un rol central. Y en aquellos momentos o en aquellos gobiernos donde se ha dejado librado a los privados el mejoramiento y la incorporación de nueva infraestructura, no se ha hecho nada. Con lo cual, la historia nos habla de que
en infraestructura, al menos de lo que puedo hablar en mi materia, que es la energética, infraestructura energética y gasífera, el Estado ha cumplido un rol estratégico. Y cuando el Estado se ausenta, pasan estas cosas. Agustín, una pregunta. Recién Adorni decía, bueno, llega el buque y está solucionado el problema. ¿Cuál es el escenario que se hable? ¿Está solucionado el problema? Llega el buque y empieza a resolverse parte del problema. El invierno es muy largo, esta es la primera ola de frío, a partir del 10 de junio ingresa otra ola de frío, los sistemas ya están debilitados por esta semana en mayo, con lo cual el panorama es incierto. Hay que ver si los equipos... ¿Puede haber cortes domiciliarios como se plantearon algunos expertos? Mira, nosotros llegamos hasta este momento al renglón 2 de los cortes. ¿Qué significa? Primero cortás interrumpibles, los contratos que son pasibles de esa interrupción. Luego los firmes, que es los ininterrumpibles. ¿Pero eso a qué afecta? Afecta a industrias y GNC, por ejemplo. Sí. Y el paso siguiente es empezar a cortar generación ¿Alguna vez eléctrica. ocurrió eso que vos recuerdas? Y esto tendríamos que ir al gobierno de Alfonsín para encontrar cortes rotativos de energía eléctrica. Perdón, esto tiene que ver con que el gas es muy importante en la generación eléctrica, ¿no? Claro, para que entendamos, digamos, el gas no solamente lo consumimos en nuestras casas, en la estufa o en el horno para cocinar, sino que también se utiliza para generar energía eléctrica. El es barco, decir, para transformar el gas barco en este, ¿a dónde llegó? Que es el otro punto. Perdón, Fer, ¿cómo? ¿El barco a dónde llegó? Llega a la terminal regasificada. Bien. ¿Cuánto tarda en viajar con la compresión? Vos ponés gas, ponés el barco a funcionar, el gas ese si tiene que llegar a Córdoba. ¿Cuánto tiempo llega? No, es prácticamente inmediato porque la realidad es que conecta con el sistema de transporte. Empezó a descargar hoy a las 9 a.m. de la mañana, en teoría, ya estaba en el proceso avanzado. Ya estaba en proceso. Son Permitime 40... que agregue un dato técnico. La velocidad de la luz no va a la velocidad de la luz, son 800 kilómetros. No es a la velocidad de la luz y tampoco el transporte de gases que lo metés y el gas viaja. O sea, el caño está lleno de gas permanentemente, de una punta se inyecta gas y de la otra aparece la demanda. Con lo cual vos lo que tenés que recuperar en este momento es volumen de gas adentro del caño. Con lo cual tu nivel de inyección, es decir, lo que vos le aportás de gas al caño tiene que ser por lo menos superior a lo que te está demandando la gente y las industrias para que ese volumen se empiece a recuperar adentro del caño. Pero reitero la pregunta y ahí voy, Pablo, a tu última. ¿Hay algún riesgo todavía de que haya cortes de energía eléctrica producto de este desfasaje? Yo no lo descarto. Hay que ver cómo evoluciona en los próximos días el sistema de transporte de gas y si se recupera para poder afrontar la siguiente ola de calor. También el 10 de clima. junio. Sí. Y el clima, por supuesto. Porque ahí hay un tema importante y yo creo que de fondo lo más atípico de esta crisis es que Caputo, su prioridad es el superávit, es reducir el gasto. Tomó una decisión en su momento estratégica para reducir el gasto y significa ahora que tenga que aumentar el gasto. No solo por la cuestión de la compra, sino por justamente lo que está ocurriendo con la cuestión de la energía eléctrica. Muchas centrales que funcionaban a gas empiezan a funcionar a través de fuel oil. Y es más cara esa energía también producida que fuel oil que la energía producida a gas. Por lo tanto, va a significar también mayor gasto para eso y eventualmente mayor gasto en el subsidio energético que va a tener que cubrir el Estado. Y permitime ¿Está bien lo que dice Pablo? Perfecto, parece un especialista en energía. Aprendió. Y permitime agregar un dato más. Camesa no pagó los contratos de generación de energía eléctrica, es de público conocimiento. Sí, pero tiene un acuerdo con el gobierno. Tiene un acuerdo que se pagó con bonos. Perdón, tiene un acuerdo con las empresas. Con las empresas para pagarle con bono esa generación. Ahora bien, durante los meses que el gobierno dejó de pagar, se tendría que haber realizado el mantenimiento a los equipos. ¿Por qué? Porque vos vas a enfrentar un invierno donde las máquinas, es decir, las generadoras eléctricas, van a tener que utilizar combustibles líquidos porque el gas principalmente va a los hogares. Con lo cual, esas máquinas no van a estar lo suficientemente preparadas para poder generar energía eléctrica con combustibles líquidos, lo que puede generar una indisponibilidad espontánea de parte del parque térmico. ¿Qué significa? Yo no preparé mi máquina para el invierno, le pongo combustibles líquidos y en un momento para otro sale de servicio. Eso es, digamos, es algo que sucede habitualmente en la industria cuando no se hacen los mantenimientos. Y respecto a lo de energía eléctrica y gas que manifestabas recién,
Lo que va a dejar también toda esta semana de frío, va a dejar en evidencia el tarifazo, porque hoy la gente todavía no recibió la boleta de gas con los consumos invernales. Ahora va a empezar a recibir la boleta de gas. ¿Por cuánto suponemos que se puede multiplicar un promedio? Yo creo que vamos a ver gran parte de la Argentina empapelada con facturas de gas por arriba de 100.000 pesos. ¿De 100.000 pesos? Sí. ¿Cuándo eran de cuánto antes? Y cuando eran de 6.000, 7.000 pesos. La factura de mayo, que venga en junio, decís vos. La que se va a pagar ahora. Estás hablando de familia tipo. Sí, estamos hablando de familia tipo. A mí ya me llegó una altísima, A mí ya me llegó ahora una alta. El promedio de... ¿Cuánto te llegó? Más de 70.000 pesos. Bueno, el promedio de aumentos es de 500%. Y en los cargos fijos, hay cargos fijos que llegan a 5.000%. Esa es la escena que le tengo que cerrar, Pablín. No quiero ponerme muy técnico. Ella no forma parte de los subsidiados. Sí. Los que van a seguir subsidiados también para los subsidiados aumenta el costo para el Estado porque es más recursos que se tiene que poner para subsidiar, porque ese gas, esa electricidad se sigue generando con un costo más caro, que si no me equivoco era, alguien me lo decía el otro día, por ahí está mal el número, que cada kilowatt, cuando está producido con fuel oil, se cubre el costo en el subsidio de 1%, alrededor de 1%, sí, correcto. Bueno, esta es la escena que se nos viene. Agustín, gracias por ayudarnos a entender un poco Muchísimas mejor gracias por la invitación. Esta situación muy crítica. Nos vamos nuevamente al Congreso Nacional. Información de este rato es que el gobierno consiguió efectivamente el dictamen, en el plenario de comisiones de la Ley Bases. Andaban buscando por allí a una senadora tratando de que aporte su firma para el paquete fiscal. Enseguida voy al encuentro de un senador nacional que nos está esperando, pero quiero dejarles una de las participaciones de Martín Lustó, de la Unión Cívica Radical, el titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, en pleno debate esta tarde. Los cambios que se han hecho son meramente cambios de índole cosmético. No hay ningún cambio de profundidad en absolutamente nada de lo que se ha aceptado modificar. No veo en la ley, que las preocupaciones con respecto a lo que puede pasar a mediano y largo plazo con esta ley, a la resolución de los problemas de Argentina, haya sido abordada de verdad. Y es por eso que yo voy a presentar un dictamen propio, ¿sí? Con la responsabilidad de que como no está, y son 225 artículos, voy a presentar un dictamen como si fuera una ley nueva, una ley distinta, pero voy a hacer esa tarea. Muchas gracias. Bien, una de las participaciones en la jornada de hoy en el plenario de comisiones, en este caso de Martín Lustó. Está en línea para charlar con nosotros sobre las últimas novedades el senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria. Mariano, ¿cómo te va? Pablo Caruso, Pablo Ibáñez en QR, en A24, saludamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, a ver, conclusiones, lecturas de lo que el gobierno comunicó hace un rato nada más. Una de las noticias, insisto, políticas de la noche, haber conseguido dictamen de ley bases y muy cerca de conseguir las firmas para el paquete fiscal. Sí, la verdad es que hoy tuvimos comisión, largas horas de discusión y no habían conseguido la firma. Se pasó un cuarto del medio porque no estaban las firmas. Ahora escuché, igual que ustedes, que habrían sumado firmas. La verdad que no vimos si las firmas que sumaron es al mismo dictamen que circularon, que por otro lado tampoco estaba clara la redacción. Incluso algún senador de La Libertad Avanza se quejó porque no figuraban cosas que él había pedido. Así que vamos a ver qué es lo que pasó. Por ahora son todos rumores para nosotros, que seguimos planteando que esta ley es muy perjudicial para la Argentina, para el patrimonio nacional, para los trabajadores, para los que se van a jubilar, para los jubilados, para todo el mundo. Bien, quiero terminar de entender eso. Está Pablo Ibáñez también, Mariano, para conversar. Es la danza del borrador final, digamos. Todavía no está muy claro qué es lo que dice el dictamen que eventualmente tendría esa firma. ¿Esto es parte de la lógica cotidiana? Quizá a nosotros nos sorprende que no se sepa todavía qué es lo que se está... ¿Cuál es el proyecto final? No. Es de una desprolijidad enorme, es de una falta de profesionalismo, además, absoluto. No es común, para empezar, tratar proyectos de ley ómnibus, proyectos de ley que tengan tantos temas mezclados
en una sola norma. Pero además las modificaciones y el manoseo de la letra, que no es menor porque puede tener cambios profundos en los derechos y las reglamentaciones que establezca, es brutal. Hoy, por ejemplo, había circulado un borrador que tenía un párrafo duplicado. Después se leyó como oficial un artículo, que esto lo había preguntado yo especialmente, y me leyeron un artículo que después chequé por otro lado, que no era el que había quedado finalmente en la redacción del dictamen. Y la verdad que no sabemos ahora si lo que firmaron a la tarde algunos coincide con lo que ahora le hicieron firmar a otros. Sí, así que estamos a la expectativa. Senador, por la información que nos fue confirmando de los propios involucrados, evidentemente el oficialismo logró el número suficiente por estas 3, 4 firmas que le faltaban. Habrá que ver mañana cuando se conozca el dictamen. Sí, esto también que usted planteaba. técnica, ojo. Sí, eso Porque se debería firmar un conocer dictamen mañana. de disidencia, sí. En el Senado, según el reglamento del Senado, permite considerar que hubo dictamen. Ok. Entonces, puede haber habido firmas en disidencia con un dictamen de minoría, y eso hay que verlo. ¿Qué es lo que firmaron? Si firmaron el mismo dictamen, si firmaron un dictamen distinto, porque se cuentan todas las firmas como de un solo dictamen, aunque sean de dictámenes distintos, a la hora de considerar que la comisión dictaminó. Senador, muy breve, yo explicaba eso, que de alguna manera lo que logra es facilitar que la ley llegue a tratarse de recinto. Habrá que ver qué se confirma mañana. Ahora, ¿tiene alguna hipótesis de por qué los mismos senadores que hace 4 horas parecían que no acompañaban? No, casi la verdad mágicamente decidieron acompañar. La verdad que no, y porque las críticas que se escucharon fueron muy duras. Muy duras. Así que, no sé, hay que ver qué es lo que firmaron y que expliquen en todo caso por qué cambiaron de opinión los que criticaban duramente y terminan firmando. Hubo un senador que por lo menos dijo que estaba absolutamente en contra, pero que iba a terminar votando en general por una cuestión de disciplina partidaria, pero que si fuera por él no la votaría. ¿Qué senador? El senador Blanco de Tierra del Fuego. Lo dijo Pablo Blanco. en la comisión. Sí, sí, sí. Mariano, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Bien. Bueno, dentro de las preguntas, la pregunta que hacía Pablo, ¿qué cambió? ¿Por qué esto efectuó? Bueno, la aparición como jefe de gabinete de Guillermo Franco. Si de eso nos vamos a ocupar, y esta es la portada que presenta el tema y la columna de Pablo Ibáñez. Sí, evidentemente. Moviendo fichas. Evidentemente Franco... No cualquier ficha, atención, no cualquier ficha. Yarlora es Frigerio, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, y Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, Yarlora de Córdoba. Digo, para entender una lógica que es habitual, el Senado es el ámbito donde se expresan más los intereses de las provincias. Por eso era determinante, por eso hubo incluso algunas cuestiones específicas que se discutieron en el Senado que habían pasado un poco bajo el radar en diputados. Sí. ¿Cuál es el punto por ahí para leer? Franco se aparece en la negociación, aparece empoderado ¿en qué sentido? Antes era un dirigente de diálogo con la mayoría de los gobernadores y los senadores, pero no parecía tener la firma para que aquello que se hablaba con Franco finalmente llegase a la mesa chica de decisiones de Javier Milei y después se cristalizara. Un malestar que viene desde el debate de la ley ómnibus. Un malestar que arrancó muy rápidamente. Yo cito como dato aquella reunión que tiene con los dirigentes sindicales donde empezaban una negociación y horas después se conoció el DNU que barría todo lo que habían conversado en esa mesa con Franco. Por lo tanto, había una presunción de que Franco era accesible, se podía hablar, pero no tenía poder de decisión. Sí. ¿Qué es esta foto, Paulín? Esta foto es de ayer, luego de haber hecho su primera conferencia de prensa, después de haber ido a desayunar con el gabinete. Déjame recordarte un detalle con la reunión de ayer en el desayuno ¿En el del cafecito? gabinete. Franco se va al Senado, sí, en un bar porteño enfrente de Plaza de Mayo, con otra marca durante muchos años, ahora conocido también con una cadena de café de Avellaneda. Aparece Franco en esta reunión. Esta reunión tiene un episodio muy importante cuando haces esa foto que habla. No solo porque está Victoria Villarruel, a quien Franco se había convocado para que se meta en la negociación. También está Bartolomé Abdala, que es el vice, el que está al lado de Villarruel.
Luis Juez, senador del peronismo. Juan Carlos Romero, peronista disidente, lo recordarán, como decían los personajes de Los Simpsons, por haber propuesto aquella resolución para el aumento de los senadores. Claro, sin decir de qué se trataba. Exactamente, el Juan número Carlos de resolución. Romero. Y acá vamos a hacer el repaso interesante para leerlo. Vamos a empezar. Francos está. El señor de camisa naranja es José Rolandi. De corbata naranja. Rolandi, sí. número 2 de Pose, que va a quedar colaborando con Francos. La señorita que está allá al final es Mary Ibarzábal. Una figura muy importante porque participó en la confección de la ley base. Llega a ese lugar puesta por Santiago Caputo, propuesta por Santiago Caputo, el asesor presidencial. Que se supone tenía tirria con el propio Pose, que disputaban que tenían poder con diferencias. Pose. De hecho, Rolandi venía siendo el negociador y por el momento aparece Mary Ibarzábal, que fue funcionaria, no de primer nivel, pero fue funcionaria. Sí. Pero Ibarzábal la ponemos Mauricio como mujer de Caputo. Mujer de Caputo, del ecosistema Caputo, Karina Milei. Y acá aparece otro hombre importante, Arce, que es el senador de Misiones. Sí. Recordemos, importante lo de Misiones por los conflictos que tenía. Y Camau Espínola. Camau Espínola es el que está al lado de Rolandi. Francos, entre Francos y Rolandi. Corbata que celeste, era azul. Del bloque de senadores del peronismo disidente. Ahí está Alejandra Vigo, la cordobesa, y Cuader. Cuader es una de las firmas, senador por Entre Ríos, el turco Cuader, determinante para que hoy logre el número suficiente La Libertad Avanza y el oficialismo para avanzar en la ascensión posterior. Me encanta, Pablo, esta sección que es como, viste, como Hernán nos hace pedagogía respecto a lo económico. Aprender a leer estas fotos con Pablo Ibáñez me parece muy importante para saber qué significado tiene y qué es lo que va a pasar a partir, efectivamente, de ahora. Bueno, gracias, Pablín. Quiero que repasemos lo que Manuel Adorni hoy dijo. Vamos a retomar el tema alimentos, sobre todo el contraste entre la necesidad, el hambre, como ayer vimos y dimos los carnets del Club de la Casta a las cocineras de 2 comedores de la provincia de Buenos Aires, el contraste con la comida que no alcanza, con más gente en los comedores, ya no solamente los pibes y las pibas, sino familias enteras que van con mucha vergüenza a veces, incluso a buscar un tupper para después ir a comer a su casa, pero lo que se produce allí en el comedor, cómo sigue eventualmente el contraste con esos alimentos que están arrumbados en depósitos del Ministerio de Capital Humano. Habló Adorni sobre el tema y dijo esto. Nadie en su sano juicio puede creer que nosotros estamos en contra de alimentar a los que menos tienen, cuando de hecho fue una política, o los más vulnerables siempre lo aclaramos y así hemos actuado en consecuencia a ello. Efectivamente entendemos quiénes son los más vulnerables y entendemos quiénes son los que necesitan mayor asistencia, así que todo lo que haya alrededor del cuestionamiento a haberle eliminado intermediarios, al haber corregido el tema en la compra de alimentos, al haber eliminado comedores que no, o haber dejado de asistir a comedores inexistentes, eso es absolutamente inalterable. Lo que esté en la justicia vale para cualquier causa, está en la justicia y la justicia determinará, y en tal caso también actuaremos en consecuencia. Nosotros no actuamos fuera de la ley, actuamos siempre siempre dentro de la ley. Bien, me quedo con aquello de toda nuestra política de alimentos va a ser inalterable frente a lo que está ocurriendo. Y paréntesis, no se pierdan el episodio de hoy del Mundo Según Manu, porque es para alquilar balcones. Actualizamos la causa, Irina. Sí, si va a ser inalterable, tenemos que ver qué va a pasar mañana. ¿Por qué? Mañana es el plazo que tiene, se vence el plazo que tiene el Ministerio de Capital Humano para entregarle al juez Sebastián Casanello un plan de reparto de los 5.000 millones de kilos de alimento que hay en 2 galpones, como bueno, ya les venimos contando. Si no tienen que entregar los alimentos el gobierno, tiene que decirle al juez qué es lo que va a hacer Primero con eso. le tiene que decir al juez qué alimentos tiene, sí, de qué características son, cuándo se vencen, a quién se los va a dar y cómo es el esquema de distribución. Bien. No es que mañana va a ir a entregar los alimentos, pero sí tiene que entregar un plan. Y si no entrega ese plan, va a estar incurriendo en lo que se llama desobediencia. Al margen de esto, la apelación que presentó el gobierno, que dice esto no es un tema que tenga que resolver la justicia, es una política pública, está ya en la sala 2 de la Cámara Federal. Sí. El miércoles que viene va a haber una audiencia.
Esto corre por carriles separados. Bien. El gobierno tiene que cumplir con lo que ordenó el juez y más allá de eso sigue tramitando la apelación. Bien. Este es el escenario judicial. Bien. Ahora, Adorni hace un rato decía, bueno, algo que venimos escuchando mucho, que es que el gobierno no quiere intermediarios, ¿no? En la entrega de, bueno, de distintos... de fondos o de distintos beneficios sociales. Lo dice con los planes, lo dice con los alimentos. Sí, que cualquier intermediario para el gobierno en todo sentido es sospechado de alguna corrupción o de quedarse con algo en el camino o manejarlo a discreción, ¿no? Claro, pero el gobierno tiene sus intermediarios. Ah, bueno. Nos venimos a enterar de eso ahora que empezamos a estudiar el tema un poco más en detalle. Sí. ¿Qué intermediario tiene capital humano para hacer la licitación para la compra de alimentos? Es un organismo internacional. Es la Organización de Estados Iberoamericanos. Yo te lo digo así, vos decís un organismo internacional, Sí, claro, muy respetado. No, sí, es muy respetado, Sí. tiene convenios históricos con el país, pero le están delegando a un organismo internacional la licitación. Esto, por lo que me vienen contando a mí, tanto expertos en derecho administrativo del Estado y demás, y exfuncionarios, esto no se ha hecho nunca. Sí. ¿Por qué? Porque si vos dejás que un organismo internacional haga una licitación, Sí. estás esquivando los controles propios del Estado. Le hace AGN, le hace Sindicatura Saltea General. las auditorías. Porque no puede auditarse a la OIE. Y esto que a estamos, la EI, perdón. esto que estamos viendo ahí en la placa, ¿qué es esto? Bueno. 6.772. En función de este convenio con la OEI, el Ministerio de Capital Humano ya le pagó a este organismo internacional 6.772 millones de pesos. Es parte del fondeo que le da para distintas cosas. Y esto, bueno, la mitad, un poco más de la mitad de este dinero Sí. ya se destinó a compra de alimentos y a la licitación que hizo este organismo internacional. Vamos a otra placa. Se hizo una licitación para compra y alimentos para los comedores, obviamente, y en este caso, como decíamos, eluden los controles estatales, y este detalle, se lleva una comisión. ¡Apa! Se lleva una comisión del 5%. Este es el acuerdo que hay 338 millones de pesos. aproximadamente de acuerdo a ese total que se desembolsó. Bueno, ¿qué alimentos compró? Porque estos días nos preguntábamos, ¿qué compró Capital Humano hasta ahora? ¿Compró algo de alimentos? Bueno, sí, a través de esta licitación y de esta adjudicación que hizo esta organización internacional, compraron lentejas y compraron aceite. Eso es lo que se compró. ¿Qué pasó? Más de 1,5 millones de paquetes de lentejas y más de 1,5 aceite, está bueno. millones de botellas de aceite de 900 mililitros. Esto se lo dieron a distintas empresas. Sí. Ahora, entre una de esas empresas, resulta que la OEI encontró que estaba una de las empresas denunciadas por este mismo gobierno como una irregularidad de contratación del gobierno anterior. Sí. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Esta semana anuncia este organismo, dimos de baja la adquisición de 400.000 paquetes de lentejas porque nos dimos cuenta, bueno, el Ministerio de Capital Humano les avisó Sí. porque hubiera sido un papelón, ¿no? Que esta empresa la había contratado justamente esta organización. Bueno, a ver, esto va a traer cola lo que nos cuenta Irina Hauser, intermediarios decididos por el gobierno que eluden las auditorías propias del Además, Estado, tienen del un Estado costo. argentino y en este caso organismos internacionales cuando el gobierno viene señalando los problemas de la intermediación. Sí, Fer. No, que además tienen un costo doble, porque vos tenés gente empleada en los propios ministerios que están dedicadas a esta tarea. Entonces vos ya estás pagando sueldo, no lo echaste a todos. Entonces vos decís, no, ¿esto quién lo hacía antes? Se hizo durante mucho tiempo sin estas organizaciones. Sí. Entonces todo ese dinero, ese 6%, 5%, 338 millones, se están pagando 2 veces, porque lo estás pagando entre tu estructura y lo pagás de nuevo a esto que contrataste. Claro. Ahora, los organismos internacionales, Sí. como el PNUD también, hacen históricamente convenios. Programa de Naciones Unidas para el programa- Desarrollo era, sí, creo, ¿no? que también justamente interviene como parte de un programa de la provisión de alimentos para comedores y merenderos. Esto es habitual, esto no es raro. Los convenios con organismos internacionales son habituales. Lo que no es habitual es que ese organismo
haga la licitación. O sea, se hace fuera, es una organización que se hace fuera del Estado Nacional y que por eso decimos y explicamos que elude los controles, porque nadie lo va a fiscalizar. Claro. Quiero contarles, para cerrar el tema, que mañana en San Fernando una red de comedores comunitarios que trabajan en temas de salud, que trabajan en temas educativos, también en contención en recreaciones y la cultura para tratar de contener a pibes y pibas que están en situaciones realmente muy vulneradas. Mañana dejan de dar el servicio alimentario, es decir, dejan de ofrecer comida en el marco de esas actividades. Mañana hay una asamblea a la mañana, pero le vienen diciendo, vienen avisando, les pido por favor que se figuren esta situación. A pibes y pibas que en el momento de estar con un apoyo educativo, con un apoyo en salud, llega un momento del día en que saben que van a recibir un plato de comida. Bueno, desde hace una semana que les vienen diciendo, por el recorte de los fondos, le vienen diciendo que ya no va a haber más comida. Que va a haber contención educativa, que va a haber contención en salud. Esta es la convocatoria, lo que estoy compartiendo con ustedes, que va a pasar mañana, esa asamblea. Les vienen diciendo, ¿ustedes se imaginan cómo cocineras, cocineros, en apoyo, quienes están participando de esta acción comunitaria de contención de hace mucho tiempo, le tienen que decir que no va a haber comida a pibes y pibas por los recortes que el gobierno viene haciendo en este sentido? Bueno, estas son las grandes contradicciones a las que nos estamos enfrentando en este momento en la Argentina, y ahí es donde se van a poner de acuerdo, porque seguramente habrá una solución comunitaria. Seguramente habrá un hombro con hombro y una espalda con espalda, y de algún lugar saldrá el esfuerzo compartido de la comunidad para que por lo menos un plato o dos platos por semana aparezcan. Pero esto es lo que estaba pasando y hoy es el día de. Hoy esos pibes morfaron. Mañana no van a tener ese plato de comida. Ya está Martín Tetaz, diputado nacional de Unión Cívica Radical, nos está esperando, enseguida vamos a charlar con él. Pero antes, déjame hacerte una pregunta, Fer, vos que te seguís mucho este tema. ¿Qué es lo que está pasando con la reserva del Banco Central? A ver, el Banco Central tenía idea de poder tener una gran compra de divisas durante el mes de mayo, ¿no? Porque es la plena cosecha gruesa. Y no había venido tan mal el mes de abril. Digamos que abril tenía una cantidad de compras importantes, el campo estaba vendiendo algo, estaba vendiendo minería, el petróleo, bueno, y se iban comprando reservas. En este momento, la verdad, es preocupante. Vamos, para tener un panorama, con la devaluación que hizo Milei en diciembre, diciembre y enero fue muy buena la cantidad de reservas que pudo capturar el Banco Central, 6.178 millones de dólares, 176 millones de dólares por día. Febrero cayó a 2.357, es lógico, ahí no hay tanto incentivo, no hay liquidación de cosecha, 112 millones por día. Pasamos a el mes de marzo primero, 2.437 millones, 116 por día, y vemos el salto importante que estuvo en abril, que se juntaron 3.440 millones, 156 millones de dólares por día. Lo que se esperaba para mayo era capturar 5.000 millones de dólares. Y la verdad que está pasando algo infinitamente menor, tenemos un 46% menor de venta de lo esperado, se han logrado juntar 2.489 millones. De un proyectado de 5.000 millones. Era el inicial. Sí. Y ahora quedan 2 días. Hay que ver si llegamos a los 2.700 millones. Bueno, ahora vos tenés que pensar, primero, porque acá hay que tener un panorama. Sobre lo que está juntando el Banco Central, vos tenés que pensar que hay 500 millones de dólares que ahora van a gastarse en esta importación de gas. Eso se tiene que pagar muy rápido. Eso se va así como el agua, no es que, che, te lo pago en 3 meses. Por eso, hasta que no estaba firmadito, el barco no abrió el grifo. Y tenés vencimientos que los políticos están todos metidos con la ley base, todo. Nadie habla, nadie hace la pregunta, ¿qué va a pasar el mes que viene, el mes de junio, con los 2.906 millones de dólares que se le tienen que dar a los chinos, que están bastante enojados, que tienen parada la represa, por el swap, le tienen que dar puede tener un acuerdo eventualmente, ¿no? Sí, bueno, puede tener un acuerdo. Y también, al mes siguiente, tenés el pago de 2.600 millones de dólares de los bonos soberanos. Sí. Así que ahí tenés todo eso para pagar.
y lo que se pensaba. Es decir, la diferencia que vos no juntaste en mayo, los 2.500 millones, 2.300 millones de dólares que no juntaste, casi te permitía pagar el swap chino. ¿Qué pasa con el campo? Este dólar no le gusta, van a tener que inventar algo, un blend nuevo, o van a tener que devaluar, porque con este dólar no van a poder capturar más reservas. El blend no es un vino, ¿eh? No, el blend es un 30% claro, que se vende al contado por liquidación, un precio diferencial. Sí. Bueno, esto lo vamos a consultar con Martín Tetaz después de la pausa. El régimen de incorporación de reservas y qué pasa con esos vencimientos que menciona Fernando. Entre muchas cosas, vamos a preguntarle qué opina del dictamen que el gobierno dice haber conseguido en el Senado y desde ya la mirada sobre el momento económico del gobierno de Javier Milei. Martín Tetaz, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, a continuación después de la tanda. Estamos en QR hasta las 23. Muy bien, seguimos en QR y le damos la bienvenida al diputado nacional Martín Tetaz. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal? Buenas noches, Gracias ¿cómo por están? estar. Gracias por la invitación. Te preguntamos por lo urgente. ¿Qué entra si apunto con el celular ahí? Está el código QR ese. ¿Hay algo? Es llegando en poco tiempo. Ya, pero hacelo, dentro de unos días hacelo y te vas a sorprender. Dale. Pero está muy bien. Atento, Martín. Bueno, lo urgente tiene que ver con lo que anuncia el gobierno, que efectivamente habría dictamen, estarían las firmas, tanto para la ley bases, creo que alguien andaban buscando ahí por el paquete fiscal, pero también por el paquete fiscal. ¿Qué sabés y qué opinas sobre el tema? Bueno, lo que sabe todo el mundo, ¿no? Que hay un acuerdo de naturaleza política que no tuvo que ver con modificaciones sustanciales en el texto, sino con algún otro tipo de negociación, tal vez para alguna provincia, en la cual tuvo mucho que ver Francos y que giró hoy a las 7 de la tarde, no había dictamen y 2 horas después entra Francos en escena y aparentemente hay algún acuerdo de tipo político. Está bien, acá quedan 2 incógnitas por delante. La primera incógnita que todo parece indicar que el dictamen de alguna manera adelanta que va a haber votos para la aprobación en general en el Senado del proyecto. Queda por saber qué va a pasar con la votación particular, si se sostiene dentro de la votación particular el RIGI, si se sostiene el impuesto a las ganancias tal y como salió de diputados, o si, como todo parece indicar, va a haber modificaciones en esa votación particular que van a hacer que vuelva el texto a diputados y nosotros tengamos que definir entre esos 2 textos, entre el que salió originariamente de la Cámara de Diputados y el que vuelve con algunas modificaciones desde el Senado. ¿Y cómo te imaginas ese debate? ¿O ya viene con un acuerdo de que va a ser revalidado? No viene con un acuerdo. Me lo imagino dependiendo mucho de cuáles sean esas modificaciones a las cuales se pueda acordar, ¿no? Normalmente la Cámara de Origen tiene tendencia a insistir en su propio texto, sobre todo si la mayoría con la que lo consigue hacer Senado es una mayoría muy baja. Entonces nos exige a nosotros también una mayoría baja para insistir. Y eso normalmente pasa así, pero si alguno de los intentos que hizo el radicalismo de mejorar la ley bases, por ejemplo, respecto del impuesto a las ganancias, de RIGI o algunas cosas que nosotros hicimos un esfuerzo importante en los senadores nuestros para mejorar. ¿Vos no votaste RIGI? No lo voté. No, me parece un régimen que no corresponde, es otro Tierra del Fuego, ¿no? O sea, cuando vos mirás los artículos de RIGI están bien, porque ninguna empresa que invierte tiene que tener impuestos, porque una empresa que invierte plata tiene que poder disponer libremente de los resultados de su inversión, pero eso tiene que pasar para todas las empresas de Argentina. Que nosotros le digamos al que invierte 200 millones ahora que está todo bien y tiene un régimen razonable, porque es un régimen razonable de RIGI, pero que si invirtió 200 la semana pasada lo matamos, o si invirtió 100 en vez de 200, o es una pyme que puso todo su capital y tiene, qué sé yo, 2 millones, hizo un esfuerzo extraordinario de inversión con todo su capital de 10 años de trabajo, 20, lo puso en una pyme y ese paga impuestos como cualquiera, ese no puede disponer de su dinero. Eso no está bien. Déjame hacerte 2 preguntas del RIGI, porque entiendo decir, bueno, el sentido está bien, los beneficios impositivos están bien, que se puedan llevar los frutos de su inversión también está bien. Lo que no te parece es que haya una competencia desleal de otras empresas que hagan exactamente lo mismo. Eso lo entiendo. Ahora, ¿por qué se quedarían los dólares en la Argentina? ¿Qué es lo que la Argentina necesita si ni bien los ganan se los llevan afuera? Pero, a ver, vos tenés que... No tiene sentido, porque ¿por qué entrarían la primera vez? ¿Entendés? O sea, vos cuando tenés un proyecto... Pero ya hay empresas invirtiendo. Vos cuando tenés un proyecto de inversión atractivo, vos cuando tenés un proyecto de inversión atractivo en Argentina, 1, 10, 100, 500, vos vas teniendo oportunidades. Y los proyectos de inversión en Argentina no son un proyecto de inversión de una sola vez. Vos vas a hacer una exploración petrolera.
Si la exploración petrolera es exitosa, después viene la etapa de explotación petrolera. Si es exitosa, por ahí te quedás explotando 10 años, 15 años, 20 años haciendo inversiones. Lo mismo en minería, lo mismo en muchos sectores de la actividad económica. Y por otro lado, si vos haces una inversión y vos después de que haces una inversión ganás un dinero y vos querés disponer de tu dinero, tenés todo tu derecho de hacer lo que quieras con tu dinero y esto es irrelevante y debe ser irrelevante de la nacionalidad de quien lo hace o del monto de que invierte. Si a mí qué me importa si el que lo hace es un empresario norteamericano o es Roca de Techín, que es nacional, pero... No, intuyo, Martín, siempre como un observador interesado por los temas que se están tratando, que lo determinante para el desarrollo argentino es cuánto incide en el desarrollo general, transferencia tecnológica, que lo que llegue... Es un poco más grande la película, por lo siguiente, Argentina tiene... Y te agrego un elemento que era la segunda observación respecto de la cadena de producción nacional, claro, que a veces arrastra una inversión así. Mira, yo creo que no tiene que haber sesgo en favor de ningún sector, ni del sector local ni del sector extranjero. Si la cadena de integración usa insumos que vienen de afuera, no me parece mal si lo hace más productivo. ¿Por qué te lo digo? Porque el primer problema más importante de Argentina en los últimos 70 años es que Argentina cada 5 años se queda sin dólares. Esto pasó siempre, con todos los gobiernos, y eso pasa porque tenemos sesgo antiexportador en la política pública. Y sigue pasando con este gobierno. Este gobierno te da, si sos productor, un dólar de 600 pesos, y si sos importador tenés que pagar un dólar de $1.000 más el impuesto país, se te va a veces a 1.150 y dependiendo de la actividad se puede ir un poquito más arriba. Esa brecha enorme entre lo que vale realmente un dólar y lo que se lleva el productor es un impuesto en la práctica, y ese impuesto hace que haya menos actividad de generación de dólares en Argentina. Y eso genera una crisis cada 5 años que hace que nosotros tengamos más pobreza, porque encima la crisis es asimétrica. Cuando devaluás se mete un montón de gente en la pobreza y después cuando se recupera el peso no sale toda esa gente de la pobreza. Van quedando capas de pobres. Y así tenemos 50% de pobres en Argentina por sucesivas crisis. La mejor manera de terminar con la crisis de Argentina es terminar el sesgo antiexportador. Y encima, cuando vos tenés sesgo antiexportador, exportás menos. Por lo tanto, el tipo de cambio de equilibrio que necesita la economía, el dólar para equilibrar el sector externo, resulta más alto. Y cuando el dólar es más alto, los salarios reales de la economía son más bajos. Y te pasa la paradoja de que hoy la mitad de los trabajadores formales en blanco en la Argentina ganan menos que la canasta básica, ganan menos de 800 lucas. Entonces, eso te pasa esencialmente porque exportamos poco. Si nosotros corregimos eso, Argentina va a ser un país desarrollado muy pronto. ¿Pablo? No, me quedaba con eso. Te iba a preguntar, vos dijiste muy libremente que podía haber algún acuerdo político con algunos gobernadores para conseguir los votos. ¿Está bien eso? ¿No debería ser transparente, digo, porque por ahí un acuerdo político es válido, la negociación política es válida, pero a vos te parece que debería conocerse esas condiciones? Mira, a mí me consta porque lo hablé con los senadores esta tarde, con algunos senadores nuestros, que les pregunté cómo venía la cuestión y me plantearon que las modificaciones que había aceptado el gobierno eran de tipo cosmética, que no había cambios importantes en el sentido que lo había pedido el radicalismo para acompañar y que por lo tanto iba el radicalismo a hacer un dictamen aparte. Digamos, esto estaba así hoy en la tarde y eso fue así. Y me consta por lo tanto que no hubo modificaciones importantes. Y si hay algunos otros diputados de algún otro espacio político que están cambiando su decisión y que decidieron acompañar, me parece bien. Me da la sensación que no es producto de modificaciones en la ley, por esto que te cuento. Y entonces la otra posibilidad, justo encima estuvo Francos en el Congreso, entonces, la otra posibilidad es que haya habido un acuerdo de tipo político para la provincia que es representante de estos senadores. Pero eso para vos debería transparentarse, decir, bueno, la provincia va a recibir obras para acompañar. Lógicamente eso debería ser transparente, sí, pero la política, vos sabés que en la instancia de negociación muchas veces hay algo no escrito en términos de Congreso, que es que la Cámara que trabaja el texto de la ley suele ser la Cámara de Diputados, y como si vos haces modificaciones en el Senado, la ley tiene que volver. Generalmente la negociación en el Senado muchas veces trata de no ir sobre el texto de la ley, de ir en la necesidad por ahí de alguna provincia. Además el Senado está menos atomizado desde el punto de vista de la distribución de los espacios de poder y sectores de interés que intervienen, con mucho más peso de las provincias, como es lógico, ¿no? Es la Cámara que representa a las provincias. Ahora hay una cuestión, en una ley tan importante que modifica tanto las reglas de juego, como es la ley
bases, más allá de los artículos que se recortaron y demás, ahí se juega otra cosa respecto de lo que dice Pablo, porque eventualmente vos estás entregando un cambio de regla de juego en el que te oponías, por alguna razón te oponías, y por algún beneficio específico de una provincia estás ofreciendo la posibilidad de ese cambio de esa magnitud. No es lo mismo de cualquier otro proyecto, me da la sensación. Lo que pasa es que los proyectos de ley son organismos... Es decir, dame un puente y te entrego la nación. Está bien, pero a ver, los proyectos de ley son organismos vivos. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando a nosotros nos dicen, algunos dicen, bueno, pero le aprobaron todo de la ley base. Yo digo, pero es que la ley base se llama igual, pero no tiene nada que ver. Vos te llamás Pablo Caruso igual, tenés el mismo nombre, pero no tenés nada que ver con el Pablo Caruso, tenía 10 años, 12 años, sos un tipo grande con otros principios, te pasaron cosas, aprendiste, cambiaste. La ley entró con 675 artículos. Tenía un ajuste de los jubilados, se lo sacamos. Tenía un aumento de los impuestos de los sectores productivos, se lo sacamos. Tenía una serie de relajamientos de cuestiones ambientales que preocupaban a sectores ambientales, se lo sacamos. Tenía un avance sobre la cultura, se lo sacamos. La política la contuvo, le ordenó un poco la Entonces discusión hubo un trabajo social. muy grande en la Cámara de Diputados. Ahora, cuando vos finalmente acompañás la ley, ¿te gusta todo lo de la ley? Y no, para eso viene la votación particular. Entonces, a veces, la manera de expresar ese apoyo en general y alguna diferencia en particular, algunas veces, como fue nuestro caso en diputados, la manera de expresarlo es te apoyo en general y después en particular, por ejemplo, yo voté en contra de lo de ganancias. No Claro, quería hay que ver la volviera firma para el impuesto a- dictamen, cómo se expresa después en la discusión. Claro, entonces por ahí eso está fino. Por ahí hay alguien, el tema RIGI, por ejemplo. Yo sé que es una ley que por ahí, para algunas inversiones que estaban al borde de venir en Argentina, las define esa ley. Por eso tampoco voté en contra, no la voté. Entonces vos me decís, pero ¿por qué no votaste en contra en vez de abstenerte, en vez de no votar? Porque no me convencía votarla, por esto que te decía. Pero también, desde un punto de vista pragmático, sé que por ahí, en este momento circunstancial de la Argentina, puede ser importante. Tampoco quise poner un palo en la rueda. Bueno, y eso pasa. Martín, te quiero preguntar cómo estás viendo el momento del plan económico del gobierno de Milei y esto que Fernando recién mencionaba sobre la expectativa del ingreso de dólares a las reservas del Banco Central y lo que realmente está A mí ocurriendo. me parece que el principal problema que tenía Milei cuando llegó, que lo escondió, no lo dijo a propósito para no crear pánico, era que Argentina estaba en un virtual corralito cuando llegó. O sea, las reservas del Banco Central no existían, eran negativas. Esto quiere decir que el Banco Central se había gastado los dólares de los ahorristas. Y que por lo tanto, si vos ibas a buscar tu plata al banco, no estaba. Y que por lo tanto no se podía importar nada. Para que vos te des una idea, en el primer cuatrimestre del año cayeron 20% las importaciones. Y de lo poco que importamos, 2/3 partes de esas importaciones, que ya eran poquitas, no las pagamos. Porque el Banco Central tuvo que ir recomponiendo reservas. Entonces las recompuso pateando pagos y sin pagar importaciones. Eso le permitió hacer pie al gobierno en términos de reservas. El cálculo era que a fin de julio el gobierno iba a terminar, el Banco Central, en más 10.000 en reservas netas. Puede ser que el número, porque una parte ya no se liquida por el famoso blend, no se liquida en el MUL, que se liquida con el dólar paralelo. Al mismo tiempo los precios de la soja bajaron bastante de la expectativa esa que contaban recién a la realidad ahora, una baja importante y puede ser algún elemento especulativo. 2.000 millones más, 2.000 millones menos, no va a cambiar la historia. El gobierno resolvió esa primera bomba, que era la bomba de que no había dólares para importar en Argentina. Las importaciones se van a empezar a normalizar de a poco en el segundo semestre. Va a tomar todo el semestre porque hay una fila de 30.000 millones de dólares de gente que no le dejaron pagar importaciones que está esperando. Entonces, es como una puerta que se abrió, pero tiene que desconcentrar la tribuna entera. Entonces tiene que salir la tribuna entera. La analogía que me gusta mejor es como cuando sacan un auto que chocó en la Panamericana, ¿viste? Y vos sabés que hasta que se normaliza el tránsito pasan 2 horas. Ahora, ¿no hay riesgo ahí pensando en los pagos que están pendientes que también No, porque el riesgo Fernando? es el año que viene. El riesgo real es el año que viene, que es pagos con el sector privado por 12.000 millones de dólares. Argentina no tiene esos 12.000 millones de dólares, no los va a tener de reservas. La única chance que tiene ahí, es el otro gran fantasma que ve Milei, la única chance es que el riesgo país colapse 700 puntos en los próximos meses para que llegue al nivel de los 500 puntos y Argentina pueda volver a los mercados para hacer lo que se llama rolear esa deuda. O sea, tomar deuda de un acreedor para cambiarla por esta deuda. Eso, si no lo hace Argentina, va a entrar en un default o en una reestructuración el año que viene. Una reestructuración sería calamitosa porque venimos a hacer... Si no logra una baja del riesgo país y que eso le permita volver a tomar deuda de afuera, ¿va como un default? Vamos a un default o una reestructuración penosa porque
venimos de reestructurar, de fracasar en una reestructuración hace 2 años. Imagínate que ya no nos cree nadie, entonces es muy difícil que alguien acepte de buena gana una reestructuración. Sí. Con lo cual sería una tragedia ir a reestructurar. Por eso, la obsesión del presidente, yo lo entiendo eso, está en la cuestión fiscal. Con motosierra, con licuadora, con afiladora, con el horno de microondas, con lo que venga. Bueno, el costo social es muy grande, ¿no? Y el costo social es muy grande y el costo en actividad es muy grande. Entonces, ¿a dónde vamos? Que era como empezó tu pregunta. Vamos a una economía que sí va a tener menos inflación, vamos a hablar menos de la inflación. En los próximos meses, vos me vas a invitar dentro de 2 o 3 meses, no vamos a estar hablando de inflación. ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de desempleo. Si la Argentina está entrando en un régimen de alto desempleo. A mí me parece que históricamente, si uno trata de buscar un momento de la historia parecido, es septiembre, octubre del 2002, ¿no? Donde vos sabés que ya está, que la economía se empezó a estabilizar, había salido de aquella devaluación la caída, brutal, ¿no? Que no cae más abajo. No cae más abajo, hizo pie, pero con 21% de desempleo en ese momento. Se cristaliza una escena muy brava. Salarios reales muy bajos. Entonces, ese es el piso. Me parece que Milei está haciendo su propio remes, ¿viste? En algún sentido está haciendo un ajuste que... Una parte de ese ajuste la tenía que hacer sí o sí, otra parte tal vez lo está exagerando, no de la manera que yo no hubiera ajustado a los jubilados, yo hubiera ido por los puntos de beneficios fiscales a las empresas. Esto es una inmoralidad, que vos en una crisis tan grande le pidas un esfuerzo grande a los jubilados y a los empresarios que están recibiendo beneficios fiscales no lo sienten en una mesa y le digan, muchachos, miren, hay una crisis tremenda, pongamos un esfuerzo todos. No te digo que les cortes todos los beneficios, la mitad. Chicos, hagamos un esfuerzo este año y el año que viene la mitad de los beneficios porque hay una crisis tremenda y no lo podemos ajustar al jubilado. Martín, gracias por haber venido. Muchas gracias. Y te tomo la palabra cuando vuelvas a ver si hablamos de desempleo. Vamos a estar hablando de seguridad, de desempleo y lamentablemente, muy probablemente 2 dígitos. Que estés muy bien. Nos vemos. Bien, me vuelvo a la mesa y ustedes saben, somos medio fanas acá del segmento El Mundo Según Manu. Yo quiero insistir con esto porque el vocero Manuel Adorni hace muy bien su trabajo. Trata de orientar un poco la mirada sobre temas muy urgentes, muy urticantes. ¿Lo logra o no lo logra? Bueno, se verá, pero que cumple con su trabajo lo hace El Mundo Según Manu de hoy, que responde a la pregunta de un colega, de Fabián Waldman, del FM La Patriada, respecto de si es cierto que las razones últimas del desplazamiento de Nicolás Pose de la jefatura de gabinete tenía que ver con que estaba haciendo espionaje interno, incluso a la propia secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni. Aclaro que no tengo hermana. Para que dormí poco y me pierdo. Fin. Que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Y qué problema? O sacándose una selfie. Listo, gracias. Fin. No, a ver, de hecho no hay ninguna, porque, digamos... Si alguien, porque entiendo que me lo consultás por alguna versión que hubo de algún empleado de Casa Rosada, que por eso me lo nombrás. Efectivamente, si alguien sintió que eso fue así... No existe un asunto súper secreto. Que vaya y lo denuncie. Temible operario del recontraespionaje. Digo, y que haga la denuncia correspondiente y en tal caso que la justicia investigue. No nos consta que eso haya sido así. Ya lo aclaramos, no solo... ayer o antes de ayer. No, ayer. Ayer nomás. Que se lo preguntaron al propio Francos en conferencia, sino que alguna otra vez me lo han sugerido, me lo han preguntado y la verdad es que no sé por qué insisten con eso. Que está siendo demasiado insistente. Eso no es así y en tal caso, te repito, si efectivamente existe algún caso que haya sido, uno se haya sentido escuchado, espiado o perseguido. ¿No quiere activar el cono del silencio? Por supuesto que esperamos la denuncia en la justicia y ojalá que la justicia avance en tal caso y devele la verdad. Es extraordinario este segmento. Porque, insisto, lo pone a Manuel Adorni en el verdadero ejercicio de un malabar que a veces le cuesta mucho explicar algunas cosas, pero efectivamente es su función. Para la gente de corta edad, el Superagente 86, de las mejores cosas que nos pasaron en la vida, cuesta, no sé si se puede ver, me parece que no está tan al alcance. No sé si está en Google está. No sé, Hay capítulos. No sé si quizá algunos tramos, en fin. Sí, no, hay capítulos. Bueno, Guillermo, para agregar, porque está hablando la referencia de la AFI, también hoy circuló muy fuerte
la hipótesis de una designación de Sergio Jorge Neifert, Sí. un dirigente con poco rodaje, poco conocido. En reemplazo tiene- de Sivori. En eventual reemplazo de Sivori en la AFI. Hoy, hace 3 horas, una fuente importante del gobierno me dijo que todavía no estaba confirmada Sí. esta designación, pero ya muy rápidamente le empezaron a mirar los antecedentes de Neifert, que no parece ser una figura que tenga Una especialización. una digamos. especialización Sí. en las cuestiones vinculadas Entonces lo van a nombrar. a la... Entonces lo van a nombrar. Adentro. Entonces. Claro, si acá Poner todos, a- cada uno que está puesto no tiene Voy idea de lo que a, hace. voy a decir una barbaridad jurídica. Salvo que Neifert trabajaba de algo que y nunca se dedicaba a otra cosa. Claro, Bueno, está muy bien. yo lo pensé también, ¿no? Bueno. Estaba en Acumar. Ahora estaba en Acumar, en la cuenca Pero Riachuelo, que tuviera pero antes estaba alguna vinculado changa. a medios de Alguna comunicación, changa. producción. por ahí perdido. A ver, hablando de currículums, me interesa Después estuvo hablar... trabajando en el Consejo Escolar de Malvinas de Argentinas. Me interesa hablar del currículum del hombre de la noche, que es Guillermo Francos, que como recién ratificaba lo que decía más temprano Diego de Nicolás, nuestro cronista del Congreso, y Pablo Ibáñez. Dice, bueno, acá no hubo algo concreto. Estuvo Guillermo Francos, empoderado como jefe de gabinete en negociación política. ¿Quién es Franco? ¿Cuál es el currículum de Franco? ¿Cuál es la familia? ¿Dónde es la familia política de Francos? Francos habló ayer y tenemos un cortecito A ver. para explicar la propia descripción Dale. de Francos, donde me parece muy interesante la explicación o la argumentación sobre lo que él entendió casi una acusación. A ver, lo escuchamos. Bueno, ya va a volver. Vale, yo, o ¿quién por lo es menos Franco? podemos A ver. subtitular. Esperá que lo tiene que explicar el No, señor. no, pero en política yo quería contar, y bueno, está bien, dígalo. Aguanta, Dígalo, por ahora favor. suma. No, porque me ¿Qué gustaba, decía Francos en esto que no pudimos escuchar? me gustaba la frase de Francos porque anoche estuvo en un canal colega. Sí. Le preguntaban por su pasado por el peronismo y la explicación de Franco es que yo haya estado en un gobierno peronista no quiere decir que haya sido peronista. Claro. Y sacó a relucir algo que es conocido. Franco nació en Puerto Belgrano, que es una dependencia de la Fuerza Armada, Sí. en el sur de la provincia de Buenos Aires. Su Pegadito a Bahía padre- Blanca. Exactamente. Su padre, Coronel Rosales, específicamente, su padre viene de la formación militar, incluso él describe, enumera, menciona simplemente que formó parte o que participó en la Revolución Libertadora. Me pareció interesante esta descripción porque es prácticamente como huyendo a la acusación de que sea peronista, entonces empezó a decir, no solo no soy peronista, sino que mi padre ha tenido participación Sí, activa casi contra un se gobierno terminó peronista. tirando la revolución que bombardearon los marinos en Exactamente. la Plaza de Mayo encima. Pero, bueno, qué orgullo. Pero para mirar un poquito a Francos también, porque Francos, más allá de la cuestión familiar, uno no es lo que han sido sus padres, uno no es lo que ha sido su familia, uno es en realidad lo que uno Sí, claro, construyó, lo que uno forja, vivió, por digamos, supuesto. uno no es, en todo caso, puede reivindicar o no, pero no es responsable Punta de lo que Alta hizo. la ciudad, ¿no? Que está- Sí, Punta sí. Alta está más allá, pero es Coronel Rosales y Puerto Belgrano específicamente la el base, lugar, la base. él nació ahí, Sí. él figura como que nació Bien. en Puerto Belgrano. Pero Francos también es un hombre con mucha historia política. Ha tenido muchos destinos, muchos lugares, no ha tenido grandes cargos. En realidad no ha sido un operador premium, no ha sido un operador de primera línea que uno diga, no, en su momento fue ministro, Sí. tuvo este lugar. Lo que sí ha tenido mucha historia. Quizá el momento más alto de su despliegue político fue cuando fue la mano derecha de Domingo Cavallo, cuando Domingo Cavallo deja de ser ministro de Economía de Carlos Menem e intenta una aventura política para tratar de ser candidato presidencial, y de hecho fue candidato presidencial en el año 99. Es decir, no por cargo, sino por recorrido del aplomo político que hoy le da al gobierno Igual- de Javier Milei. Hay algo que prestarle atención, uno que es un poco más grande, no sé cuánto más que usted, pero yo recuerdo a Francisco Paco Manrique, que es Claro. con quien él se forma, que tiene un estilo
muy parecido él. Si usted Bueno, se acuerda Franco cómo viene hablaba del Partido Federal de Manrique. de Manrique. Por eso, Se cuando era forma. chico, sí, y Claro. era un marino que también estuvo en el golpe Claro. contra Perón. Pero digo, ahí se forma políticamente. Ahí se pero forma- habla muy parecido y tiene esa Esa cosa moda. bonachona que se hacía Manrique, y se nota en él. El que lo vio a Manrique alguna vez ¿Qué lo fotos recuerda. estamos compartiendo, Pablo? allí? Acá estamos viendo la foto con otra escala política de Franco, que fue presidente del Banco Provincia, un cargo formal, importante dentro de la estructura, digo, no de primer nivel en cuanto a la construcción política, pero en ese momento Franco va a trabajar con la candidatura presidencial de Daniel Scioli con un objetivo preciso. Recordemos, en ese momento Scioli formaba parte del ecosistema del kirchnerismo y Franco va a tratar de sumar sectores de la derecha, centro-derecha, para acompañar la experiencia presidencial de Daniel Scioli. Como que todo se sabe, fue frustrada en el 2015 por la derrota ante Mauricio Macri. Franco previamente ya medio se despegó. Hace y poco tomó nos preguntamos, distancia. che, qué raro Franco, que había estado con Scioli, que esté con Javier Milei. Ahora la pregunta cambió. La No, bueno, pregunta es porque ahora distinta. están los dos con Claro. Javier Milei. Pero te voy a hacer una referencia todavía más interesante. Es este Franco, es el último Franco, y A ver. vamos a ver la imagen, antes de convertirse en ministro del Interior de Javier Milei. Es el Franco que trabajó entre el 2010 de diciembre del 2019 y 25 de agosto del 2023 como gobernador en el BID, que es el representante del gobierno argentino, en ese caso el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en el organismo multilateral. Es decir, fue funcionario del gobierno del Frente de Todos. No fue una persona, insisto, no fue un funcionario de primerísimo orden, de primerísimo nivel, casi un técnico en este organismo que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso, y cerrando un poquito con lo que decía Pablo, la última foto tiene que ver con Scioli y Franco, porque cuando Scioli blanquea que se va a convertir en funcionario de Javier Milei, aparece esta foto donde están Francos, Javier Milei y Daniel Scioli. El álbum es mucho más grande, se nos escaparon algunas capturas, algunas páginas del álbum de fotos, porque por ejemplo una que podría haber sido del 2003, porque Francos acompañó la experiencia de candidato a gobernador del ex policía Luis Patti. En ese momento lo acompañó. Anteriormente también había tenido alguna experiencia acompañando la candidatura presidencial de Eduardo Angelós en el 99 y luego sí la de Carlos Menem en el 95, la reelección en aquel momento. Gracias, Pablo, el hombre que le dio volumen político a la negociación en el Senado y que consiguió el dictamen esta noche de la ley Bases último. Con un solo cierre. Quizá Francos no tiene mucho rodaje o mucho volumen per se, lo que sí es claramente de todo el universo que rodea a Javier Milei, el personaje con más rodaje político. Quizás no lo tiene comparado con otros que están afuera del mileísmo, pero dentro del dispositivo de La Libertad Avanza es sí claramente el tipo con más rodaje político. Gracias, Pablo. Antes de irnos a la tanda les queremos contar, ustedes saben, miércoles noche ya estamos casi palpitando el fin de semana. La Ciudad de Buenos Aires tiene oferta cultural. Segunda edición 2024 de Buenos Aires Celebra. Llega esta segunda edición, el tradicional evento de la ciudad, que en esta oportunidad le va a rendir homenaje a 6 colectividades de América Latina. 2 jornadas consecutivas, sábado 8 de junio, dedicada a Cuba, México y Venezuela, que no se entere el gobierno. Y el domingo 9, que va a tener a Bolivia, Ecuador y Paraguay como protagonistas. Habrá stands gastronómicos, artesanales y culturales, además de los espectáculos representativos de cada colectividad. Por otra parte, nuevas exhibiciones en el Museo de Arte Moderno. Esto es todos los días, salvo los martes de 11 a 19. En el barrio porteño de San Telmo, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires tiene nuevas exhibiciones. Y además se puede recorrer la diversidad de su colección, como así participar de las actividades que están pensadas para toda la familia. Y finalmente, Luces del Infinito en el Planetario. El Planetario me encanta siempre. La invitación a viajar por el universo y descubrir la relación que existe entre la luz y las características físicas que nos permiten distinguir una amplia gama de tonalidades. Luces del Infinito trae sorprendentes respuestas para descubrir el cosmos de la mano de coloridas, espectaculares y luminosas imágenes. Martes a viernes, 13 y 17 horas. La agenda para este fin de semana que se nos viene, mitad de semana y fin de semana en la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien, en un ratito nomás y después de la pausa viene Diego Golombek. Siempre es un placer charlar con alguien que ha dedicado su vida, por supuesto, como científico, pero también en la divulgación, como biólogo, como doctor en biología, a contarnos y narrar el momento de la ciencia argentina, su importancia y sobre todo ahora el rol del Estado en este desarrollo, bueno, tan amenazado por parte de las políticas del gobierno de Javier Milei. Estuvo en las comisiones del Senado discutiendo también el tema de la ley y bases y lo que respecta al tema de la ciencia. Con Diego Golombek vamos a charlar a continuación y ya para el último bloque de QR aquí en A24. Muy bien, seguimos en A24, ya charlamos con Diego Golombek, pero antes una novedad, porque el secretario de Energía de la Nación, Rodríguez Chirilo, hizo una publicación en redes sociales, en la red social X, respecto de los cortes de gas y la falta de suministro de la que estuvimos hablando todo el día. Para llevarle tranquilidad a todos los argentinos, se liberarán totalmente los cortes a industrias y estaciones de GNC firme a partir de las 0 horas. Es decir, de la primera hora de mañana. Informamos esta mañana que la situación se iba a normalizar a lo largo del día y a partir del jueves no habrá faltantes. Bueno, el GNC firme son aquellas empresas que tienen un contrato que pagan un poco más para que no tengan corte. Es una cosa muy específica, pero aquí está el aviso del secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, alertando o en realidad llevando tranquilidad de que esta situación se está efectivamente normalizando. Deja mucho para charlar todo el tema respecto al rol del Estado, la gestión, la eficacia o la ineficacia que ha tenido el gobierno en este tema, pero este es un mensaje de alguna manera tranquilizador. Nos vamos a la mesa. Está Diego Golombek, el doctor en biología, divulgador científico, y yo les decía, participó en la defensa de la ciencia nacional y todos sus organismos e instituciones en los debates en el Senado. Lo hizo la semana pasada. Este es un fragmento de su presentación. No existe una sociedad que se pueda desarrollar sin un sistema sólido de ciencia y tecnología. Todo lo que nos rodea, este micrófono, el teléfono, la ropa, se originan en investigaciones promovidas por la ciencia y por los estados. Detrás de esto, detrás de un teléfono celular, hay estados que apostaron a la ciencia. Acá es fácil caer en una falacia y la escuché a lo largo de estas largas horas que asistimos, que es la falacia de que los gobiernos, este gobierno en particular, manifiestan que una vez que solucionemos los grandes problemas del país, la pobreza, la alimentación, la salud, la energía, el empleo, tal vez podamos dedicarnos a apoyar a la ciencia. Y es exactamente lo contrario. Es a través de la ciencia y la tecnología que vamos a poder solucionar esos grandes problemas. No es apoyar a la ciencia, es apoyarse en la ciencia, en el sistema de ciencia y tecnología para estos problemas. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Pablo. Hola, buenas Qué noches. lindo verte y que estés aquí. Sí. Uno podía pensar, che, pero ¿de verdad había que explicar esto? Creo que Bertolt Brecht decía en algún momento, ha llegado el momento de explicar lo obvio. Y sí, tenemos que explicar lo obvio, no solamente a un gobierno que no escucha demasiado, sino a mucha gente que tenemos que explicarlo. Y hay un poquitito de responsabilidad del sistema científico de no salir a explicarlo. Es mínimo, la responsabilidad no es nuestra. Porque nos tendemos a encerrarnos un poco en el convencimiento de que lo que hacemos es muy necesario y además que es maravilloso y es imprescindible para el desarrollo. Tenemos que contarlo. Claro. Si no lo contamos, después nos quedamos un poquito solos. ¿Pero ahí se lo estabas contando o sentías que se lo estabas contando a un sector de la población o que se lo estabas contando a la dirigencia política? ¿O a un sector de la dirigencia política? Era un sector muy minoritario, ya era muy tarde y quedaban muy pocos senadores, te debo decir. Es un dato ese muy también, ¿no? Pocos. Quedaba un grupo de senadores de Unión por la Patria, una senadora del PRO y bueno, el presidente de la comisión que se tenía que quedar pobre, pues no le quedaba otra. Tiene que pagar la luz. Tiene que pagar la luz. No, y claro. tenía muchas ganas de pagar la luz, te quiero decir. Pero no, esto lo hacemos básicamente para contárselo a la gente. No, a los senadores que estaban convencidos, obviamente no había mucho que contarles, y a los no convencidos no creo los hayamos convencido en vista de que se aprobó un dictamen en general de la ley bases, justamente con los artículos que ponen en riesgo al sistema científico. Con lo cual no podemos estar tranquilos.
y mucho menos dormir tranquilos, como hace unos pocos días dijo el presidente del CONICET. Le digo a los investigadores que duerman tranquilos, yo trabajo en sueño, te aseguro que no dormimos tranquilos. ¿Tu especialidad es sueño? Sí, sueño y ritmos biológicos. Bien, ¿qué es lo que quedó? ¿Cuál es el riesgo concreto respecto a lo que quedó en la El aparentemente artículo en el tercero, que casi no se discutió pese a la cantidad de argumentos que hubo en contra de este artículo, es el que delega facultades al Poder Ejecutivo, incluyendo una serie de instituciones de ciencia y tecnología. El Sistema Científico Nacional son 17 instituciones. Por ahí la más conocida es el CONICET. Sí. También está la Comisión de Energía Atómica, el INTI, el INTA, pero hay muchas otras. Tenés el Instituto de Desarrollo Pesquero, tenés el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto del Agua, el Banco Nacional de Datos Genéticos. Todos esos están en riesgo de ser disueltos, intervenidos, modificar su estructura o transferir a las provincias. Alguno puede ser que quede salvado de disolverse, como el CONICET y bueno, las universidades, obviamente. Viene un pero. Exactamente, podés no disolverlo, pero disminuir completamente sus funciones, asfixiarlo, que es lo que está haciendo el gobierno en este momento. Pensaba, Diego, en esta casi pedagogía de explicar la cuestión de la ciencia y los riesgos, cuánto hay también de una cantidad de cosas escuchadas a lo largo del tiempo, cuánto hay quizá de que no salieron a explicar, pero después de decir, bueno, el CONICET gastaba el 60% de su proyecto, tenía que ver con ciencias blandas, investigar cómics y cosas así, digamos, y muchas veces eso termina siendo mucho más eficaz en la conversación pública que cuestiones de fondo. ¿Qué falló ahí? ¿Era simplemente explicar o estás remando contra una Son las dos cosas, Pablo, no, por supuesto. Hay mucho de miente, que algo quedará, porque la gran mayoría de los argumentos que se han esgrimido en contra del sistema científico, en particular el CONICET, son falsos. No es cierto que se apoye tan mayoritariamente a las ciencias sociales, se apoya en su justa medida y son absolutamente necesarias. Los argumentos que se tomaron de artículos o presentaciones en Congreso fuera de contexto, ¿por qué no vamos a buscar esos artículos? A ver qué decían, con nombres muy pomposos y poco felices, estoy de acuerdo, pero vamos a buscar de dónde sale esa investigación y hay cosas muy serias detrás de esto. Realmente no hemos sabido enfrentar algo que se nos vino encima porque no lo sabemos hacer, no estamos preparados para enfrentarnos a un ataque tan permanente, tan certero y falso en la mayoría de los casos. Perdón, Fier, dale. Sí, no, los europeos, yo conozco un periodista alemán que vino a investigar esto y lo ven como un experimento. Dice, queremos ver, y en Europa también se refieren al experimento que se está haciendo en Argentina con las ideas libertarias, porque hay países conservadores en todo el mundo, pero nunca una cosa semejante. Ustedes, ya que se lo piensa como un experimento, ¿pueden ustedes aportar algo? Pero por supuesto, estamos viviendo un experimento inusitado. En tal caso yo preferiría hacer el grupo control, si esto es el experimento, ¿sí? Y no el conejito de India, exactamente, a mí déjenme el placebo en todo caso. Pero fíjate esto que decías, está bien que lo vean como un experimento, pero ciertas cosas no se tocan en el mundo. Por ejemplo, un sistema científico, un sistema productivo, un sistema industrial no se tocan. Es la base del desarrollo de un país. Nombrabas a Alemania. Alemania tiene uno de los sistemas científicos más fuertes del mundo desde el Estado. El Estado promueve la educación en ciencias, el desarrollo científico como una inversión a largo plazo de la cual efectivamente pueden aparecer aplicaciones. Pero si no invertís desde un comienzo, no funciona. Por eso, y estudiar el experimento como un experimento, ¿ahí no nos podrían ayudar? Sí, me recuerda un poco a Mario Weinfeld, ¿no? Al politólogo sueco, claro, sí, que venía a estudiar ciertas cosas. No, pensando también en que la fascinación de Milei, en todo caso, es razonablemente, válidamente ir a hablar con Elon Musk o en todo caso, con el CEO de ChatGPT, de Google, de Microsoft, sí. Claro, pero la gente como sigue comiendo como comida, que hay ¿no? otra aspiración también en el concepto de lo que es el desarrollo científico. Mirá qué paradoja que el presidente está hablando con esta gente y al mismo tiempo el gobierno financia casi completamente a una institución como Cero Infinito, que es donde se hace inteligencia artificial, donde se hace computación, donde se estudia matemática y grandes datos en Argentina. Hay algo que no cierra. Acá tenemos un talento extraordinario. La verdad que vale 2 mangos porque estamos hablando de... A ver si entiendo esto, Diego, perdóname, porque el presidente va a Estados Unidos, mañana lo vamos a tratar en detalle, pero el presidente va a Estados Unidos con la idea de Demian Reibel de que Argentina puede ser el 4.º polo mundial de desarrollo de inteligencia artificial y desfinancia
el organismo que se ocupa de inteligencia artificial hoy. Exactamente, dentro de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA hay una institución que se encarga de esto, y da clases y investiga, y está a primer nivel en el mundo, claramente. Bueno, no se está cumpliendo la delegación del Estado de financiar parte de esa institución. Te quiero preguntar por un emblema de la divulgación científica que es Tecnópolis. Sí, hablo en presente, pero tengo temores de que tengamos que hablar en pasado. ¿Qué significa Tecnópolis? Entiendo que hay mucho interés yo te diría, desarrollo inmobiliario claramente. en el predio. En la portada la producción le puso Necrópolis. No me quiero amegar con esa idea, pero hablame un poco de Tecnópolis y qué riesgo hay ahí. Bueno, es interesante ver que a la entrada de Tecnópolis ahora hay un circo y una montaña rusa, ¿no? Me parece que habla un poco del lugar que ocupa la ciencia y la tecnología para este gobierno. Tecnópolis fue extraordinario como un lugar de divulgación, un lugar de contar la ciencia, de contar la tecnología para muchísima gente. Yo tengo el orgullo de haber estado desde el comienzo en Tecnópolis con mucha gente del sistema científico, y la verdad que lo que fueron esos primeros años, con cualquier cantidad de gente que venía de distintas clases sociales para ver qué se hacía con la ciencia argentina, creo que va a tener huella, que va a tardar mucho en apagarse. No sé si existen datos, pero no me cabe duda de que eso levantó vocaciones científicas. Además de que pudimos contar, pudimos sembrar. Bueno, en este momento se está hablando de mantenerlo en un nivel absolutamente mínimo, pero privatizarlo con otros fines más recreativos, lo cual no tiene nada de malo. Pero el lugar que estaba ocupando Tecnópolis fue único en Latinoamérica y casi te diría en el mundo. Diego, hay un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires, se firmó un acuerdo con el CIN, con el Consejo Interuniversitario Nacional, es decir, el resto de los rectores de universidades nacionales. Está todavía pendiente el tema docente, creo que la semana que viene va a haber un paro nacional docente universitario. ¿Qué te dejó, qué te está dejando todo lo que pasa alrededor del presupuesto universitario y la pelea con el gobierno? Hay algo que hace razonablemente bien el gobierno y no sé si se da cuenta. Usa una técnica psicológica que es anclar, ¿no? Vos anclás un dato, anclás el dato de que se venía el 16.000% de inflación, ¿sí? Entonces llegás a una inflación de no sé cuánto habrá sido en estos meses, de 50%, no sé cuánto fue en estos meses, 60 y pico, entonces mirá de lo que nos salvamos. Ahora se ancló el dato de que se subió el presupuesto universitario un 270%. Es falso. Se subió una mínima parte del presupuesto universitario para que no cierren las facultades. Se subió el presupuesto de funcionamiento para que puedan pagar la luz, para que puedan prender la estufa. Pero todo el resto del presupuesto que tiene que ver con investigación, con extensión y particularmente con docencia está congelado. Y así no puede funcionar una universidad. Y entonces tenemos que hacer doble clic en algunos de los datos que da el gobierno porque no son ciertos o al menos son muy parcializados. Interesante. Sí, dale, Irina. Una cosita que tiene que ver con esto y con lo que hablábamos antes de esta especie de ofensiva contra el sistema científico tan expresa. Y esta contradicción con ir y decir vamos a hacer el cuarto polo de inteligencia artificial. ¿A qué atribuís esa obsesión del gobierno libertario, de Javier Milei, de destruir justamente el sistema científico, de destruir incluso el sistema universitario y dejarlo ahí funcionando al límite, ¿no? Porque es un poco eso. Bueno, de alguna manera le funciona en el sentido de que hay un grupo de gente que parece estar de acuerdo con eso, si no, no creo que lo harían. Para mí es una combinación de estupidez, maldad e ignorancia y combinación de las tres. ¿Sí? La que más me asusta es la de ignorancia, la de pensar que están obrando bien porque la ciencia no sirve para el desarrollo. Ahí es donde tenemos que hacer mucha docencia y mostrar que efectivamente sirve. Argentina es muy fuerte, por ejemplo, en inteligencia artificial. Argentina es el tercer país del mundo en desarrollo biotecnológico, décimo país del mundo. Tenemos 370 empresas de biotecnología en cuya base está la ciencia. Bueno, si destruís la ciencia, destruís la base de esta industria. Y esto, para usar una metáfora libertaria, no lo ve el gobierno y ojalá lo empiece a ver. ¿Pero qué cree? ¿Que trayendo a sus amigos va...? Yo estoy seguro de que ahí es ignorancia. Que trayendo a los grandes popes, a sus amigos e invitándolos a jugar al tenis en la Quinta de Olivos, se va a desarrollar la industria. No, se va a desarrollar formando la gente acá, que es lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Diego, la última. Si viniera un gobierno a continuación del gobierno de Javier Milei que recuperara el valor de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Tendrían que ser varios gobiernos. Está bien, pero... Porque ya sabemos que destruir el sistema científico y que los pibes se vayan, bueno, décadas está bien, pero que pone las bases nuevamente para la recuperación. ¿Qué tendría que ser distinto de lo que hicieron otros gobiernos que aún diciendo
que estaban a favor de la ciencia y la tecnología no hicieron bien? Esa es la gran pregunta y nosotros admitimos, el sistema científico admite que hay un montón de falencias que tenemos que mejorar. El sistema tiene que ser mucho más federal, tiene que estar mucho más cerca del sector productivo, tenemos que escuchar qué piden las economías regionales, tenemos que formar gente en carreras tradicionales, pero también estar muy atentos a las nuevas tecnologías que se vienen y a veces tardamos mucho en llegar a esto. Hay mucha burocracia en el CONICET, en el ex Ministerio de Ciencia, que en este momento está bastante abúlico, no tiene mucha función, que digamos, pero la discusión es cómo mejorarlo porque la base es muy buena. Es una discusión que viene de hace muchísimo tiempo. Si ya en el primer peronismo estaba la discusión de un sistema científico industrialista. Pero todo lo que funcionó mal, o todas estas cosas, estas deficiencias, ¿vos crees que allanaron el camino para que Milei pueda eventualmente decir CONICET afuera? No es solamente Milei, hay un fenómeno mundial que ya hemos visto muy cerca, lo hemos visto en Brasil durante el gobierno de Bolsonaro, pasó exactamente lo mismo con los ataques a la ciencia, pasa en muchos lugares, algunos lugares lo toman más como un tesoro propio y otros dicen podemos prescindir de esto. Lamentablemente el gobierno está tendiendo a podemos prescindir de esto y traemos todo de afuera. Diego, muchas gracias por haber venido. Y la vamos a seguir, me interesa mucho el tema de la inteligencia artificial y lo que nos contaste recién, sobre todo porque es el centro del viaje a Estados Unidos de Javier Milei. Fer, Paulín, Irina, muchas gracias por haber estado. Ya llega Babi Echecopar para hacer Basta Babi, ya se está acomodando toda la banda y nosotros nos vamos del mismo modo en que llegamos en esta noche de miércoles, con las voces del día. Mañana a las 9 la seguimos aquí, QR por A24. Quiero dedicar un momento a Pamela, a Mercedes, a Andrea y a Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas. A partir de ahora, el corte del gas es total. O sea, no podemos vender ni siquiera un metro de GNC a partir de este momento. Pero si yo tengo una institucionalidad y tengo mandato hasta el 2026 y me renuncia a toda la gente para adelantar las elecciones, ¿cómo se llama eso? Golpe de Estado, ¿no? Desde 1984 el GNC fue creado como una política de Estado con la llegada de la democracia y hasta el día de hoy nunca faltó GNC. Que yo participe de un gobierno del peronismo no quiere decir que sea peronista. Yo siempre he sido una persona de ideas liberales, de ideas de la libertad. Yo digo que ese cambio que hubo en la ley, no estoy de acuerdo y habría que reverlo. Pero vos qué crees, pero está el homicidio agravado por el vínculo. Pero no creo en que haya una diferencia de género. Entonces, si es al revés. ¿No lo revisaste? No. No, si es al revés, es un homicidio. Es un androcidio. Estoy absuelto. A mí no me dieron vuelta a la absolución, le dicen completá el fallo, revisá el fallo. ¿Qué va a pasar con esto? A ver, primero es un fallo de corte de una Carilla. Es verdaderamente insólito lo que estamos viendo. Se suceden una cantidad de acontecimientos disparatados que me parece que por la frecuencia los hemos naturalizado, pero cuando lo veamos en perspectiva histórica no lo vamos a poder creer. En todos los lugares donde se aplicó el socialismo fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y además como exacerba la violencia de los políticos, han terminado asesinando a 150 millones de seres humanos.